Esto es La Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos y bienvenidos a la Cantina del Ateo. En esta ocasión estamos platicando casualmente del cine, de diferentes cosas. Estoy con Patricio, con Alejo y con Terry. Estábamos hablando de Christian Bale. ¿Tú crees que sí le den un papel así como el de Nietzsche, Pato? Yo creo que es muy probable y creo que haría un excelente papel. Sí, el señor es un actorazo. Lo que pasa es que habría que ver en qué se basa el guión de la película, porque de Nietzsche hay tanto que hablar, Y tanto. siento que hay mucha mitificación también, o sea, por Es que él es ahí, Batman, pues. claro, por ahí había en alguna parte leí que gran parte de esta idea de que Nietzsche era, ¿cómo te diré? Pues que tenía tendencias de irse hacia la vida muy frugal y que visitaba burdeles y la fregada. Creo que no estoy seguro, porque no tengo bien mi historia de Nietzsche, pero creo que esa es una mitificación porque le dio sífilis. O sea, creo que esa es una racionalización post hoc porque le dio sífilis. No, en realidad, en parte de su filosofía, y bueno, de hecho, él no tenía recursos para ir a este tipo vamos a decirlo como es, de orgías Claro. de la alta sociedad, pero tengo entendido que Wagner lo llevaba mucho y lo invitaba mucho a su casa donde hacían todo este tipo de fiestas, y ahí es donde él sacó eso de que eh, él tenía una postura, y Sebas va a ver esto y me va a matar, por favor, estoy fraseando, este, como de que había cierto conocimiento filosófico que Ujú. no se obtenía a partir de estudiar filosofía, sino que se obtenía a través de perder el ser en las fiestas dionisíacas. Entonces Ándale. él buscaba cierto conocimiento ahí. Y Ok. él era muy amiguito de Wagner hasta que Wagner se volvió nacionalista Mm, y estaba en contra de eso. ok. O Ok. sea que para los que dicen que Nietzsche era un protonazi, no han leído nada de Nietzsche porque él odiaba esa postura y ese fue el quiebre entre él y Wagner. Ok. A mí me gusta, me encanta la música de Wagner. Me parece un genio. Sí, 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 el tipo brillante. Sí, sí, o Y sea. Wagner también era productor de teatro, hizo un par de obras en el inicio del movimiento nacionalista alemán, y cuando él estrenó la primera lo invitó a Nietzsche y Nietzsche no terminó de verla, se paró y se fue. Oh, Y ahí fue que rompieron relaciones. oh, ok. Esa no la sabía, fíjate. Ese es nuevo conocimiento para mí. Pero sí, o sea, en verdad él sí, y de la manito de Wagner, porque él era pobre y enfermizo, y en esa época él ya había perdido su cátedra en la universidad, que se la dieron, por favor, porque él ni siquiera había escrito su tesis. Él estaba ya como en caída cuando Wagner lo encuentra y bueno, y se hacen amiguitos. Mm, Y le da todo ese, entre comillas, estilo de vida, no se lo da, sino que lo invita mucho a su casa los fines de semana, le da ujú. Era su sugar lo daddy. aproxima, una cosa así, lo aproxima a ese estilo de vida que él nunca hubiese podido tener. Claro, porque no tenía los medios. Ujú. Alejo, ¿ibas a decir algo? Adelante. Era su sugar daddy. Pues no creo que Nietzsche haya sido gay, pero bueno. Pero uno nunca sabe lo que pasa en esas cosas. Sí, sí, claro. Cuando se apaga la luz todo puede ser posible. No sabría decirte. En todo caso, qué gracioso, cabrón. Estábamos hablando de una película tan banal como Rápidos y Furiosos y sus 9 secuelas, o bueno, 8 secuelas. Y terminamos hablando de Nietzsche y Wagner. 9, Hobbs and Shops, son 9 secuelas. 9 secuelas, pero entonces tendría que ser la primera y otras 9 películas, No, lo que entonces pasa son. es que es la de Hobbs and Shops, que es un spin-off, pero es como una especie de secuela también. Mm, Podemos contarla en el paquete.
Entonces ya llevan 10. Ya van 10, sí. Ah, mira, ya empataron con Viernes 13. Ah, y ahí, por ahí va la calidad también. Sí, Pero sí, bueno, sí. La próxima va a ser ojalá. Freddy versus Jason versus Toretto. Sí. Bueno, y otra cosa que aprendí de Nietzsche no hace mucho es que sus, cuando Nietzsche empezó a coger fama en ciertos ámbitos, eh, él ya había empezado a tener sus problemas, ¿verdad? Entonces su hermana Elizabeth es la que queda apoderada de todos sus manuscritos. Ujú. Y bueno, esta tipa sí era Protonazi, ¿no? simpatizante, sí, era simpatizante del dinero. Mm. Ella y su marido habían intentado una empresa en Perú, le salió mal, perdieron dinero, después ella enviudó y de repente se encuentra con que le compró, la madre de él era la representante, pero le compró por una chilata los derechos de la obra de su hermano a su propia madre y después lo que hacía era, como Nietzsche escribía en frases cortas y en cualquier lado, lo que hacía era un copy-paste para que se acomode a quien le pagara para publicar un libro de su hermano. Por Uf. ejemplo, dice que Voluntad de Poder tiene muchísima influencia directamente de la hermana de Nietzsche, aprovechándose de esto que él escribía en frases cortas por sus problemas de salud. Órale, miren quién se metió aquí, el señor Deepak Chopra Montero. Cuando estábamos teniendo una noche tranquila. ¿Cómo estás, Jason? Bien, me pasaron justamente un video de ustedes con unos teístas y creo que eran unos 20 en el mismo directo. Sí, no, bueno, hacemos los directos diarios, Jason. O sea, de una u otra manera, el enlace está ahí, la invitación está ahí para todos los teístas que tengan forma de demostrar algo. ¿Sí? Sí, No, y de pero última, en estos últimos dos o tres días, nuestra pelea fue Espera, contra otros. espera, Jason, deja que termine de hablar, Patricio. En estos Sí, últimos 2 o 3 días, ¿qué? nuestras peleas fueron con otros ateos. Ah, bueno, sí, el debate de ayer fue muy particular en contra de alguien que no estaba. Ya ves que me choca hacer eso, pero bueno, T-Jump es una personalidad en internet y difícilmente tendremos oportunidad de contar con él como invitado de la cantina. Si, Yo compartí 11 minutos con él, cuidado. Sí, sí, pero si acaso, o sea, en alguna ocasión tendremos oportunidad de participar con él, pero en su canal, no al En revés, su ¿no? O canal. sea, Exacto. sí, no, no, Sí, no, no sí, sí, veo sí. cómo hacer que el señor que tiene muchos más seguidores que nosotros, venga aquí al canal chiquito, ¿no? A validarnos. Sí, en el caso de, por ejemplo, Jonathan Ramos fue una excepción porque lo invitó Estefano. Que me encantaría que Jonathan viniera nuevamente. Es más, lo invito a que venga con varios apologistas a platicar conmigo. Si quiere dos ¿Y o por qué no tres conmigo contra mí. también? Perdón. ¿Por qué no conmigo también? Esas discriminaciones, porque soy blanco. No, porque luego dicen que es 2 contra 1. no, es porque dijiste que Hitler era cristiano y esto fue una equivocación majestuosa. Mm, Estaba viendo el debate y Hitler de cristiano tenía lo mismo que Hitler de africano, así de entrada. ¿Yo dije ¿Cómo? eso? No, 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 no No, recuerdo que fue hayamos dicho que Patricio, cristiano, creo que fue africano. Patricio, Patricio dijo creo que que fue cristiano es igual que africano. No, que Hitler era cristiano. Hitler No, era católico. católico. Hitler era católico, sí, Sí, es Tampoco, un hecho. sí. no, tampoco. Hitler era, bueno, Hitler y toda su cúpula nazi viene de la Sociedad del Sol Negro y su Biblia era la Hora Linda, Orera Linda, Y te sigues una tragando Biblia la gnóstica. narrativa, Jason. Hitler era cristiano, era católico, Católico. era Y apoyado es, por la Iglesia Católica. Es Ah, más, eso se es otra cosa. promulgó. Escucha. Cuando Hitler se hizo el tercer Führer, Reich. perdón, el tercer Reich, se promulgó en la Iglesia Católica que cada año tenían que festejar el cumpleaños de Hitler. ¿Sí? Eso es otra cosa que sea apoyado por los católicos. Las hebillas de todos los soldados de las fuerzas especiales De del la ejército nazi tenían dentro de sus escrito en la misma hebilla Gott mit uns, o sea, Dios esté con nosotros, ¿sí? Sí, Si lees Mein Kampf, prácticamente Hitler está diciendo que parte de su misión es acabar con los deicidas.
Con De los que hecho, mataron a llegaron Jesús. a leer ese libro. Exactamente. Es más, todavía hasta los años, a finales de los años 50 o principios de los 60, la iglesia sostenía que el pueblo judío en general era un pueblo deicida. Pues, para comenzar, este libro era un libro de propaganda y me hicieron leer a las malas. Y te Sí, digo que te tragas las narrativas. Ponte a leer más historia. no, Agárrate libros de historia de diferentes autores. Vas a ver mucho más no, profundamente, Jason, de verdad. Te sí, Sí, invito no, a no, pensar de manera crítica. de hecho, he estado leyendo mucho acerca del nazismo y básicamente eran un tipo de ocultismo derivado de los druidas, que No. se iban a los castillos y hacían un montón de rituales, se podría decir satánicos, pero con un corte A ver, nórdico. O a sea, ver, Jason, nórdicos, Jason. y odiaban a los judíos porque los judíos también tienen su parte satánica. Jason, no, qué Tienen parte sus cosas. Y satánica. eso era el Ay, no toque. empieces a hacer afirmaciones, Jason, porque si no, o sea, por eso no te dejamos hablar. A ver, antes, los mira, judíos ni siquiera creen en Satanás, sí, no, el Sí, Hasatán, o creen en sea, Satán. como tal, no creen no creen ni siquiera en el infierno como ni se en el cree. paraíso. O sea, el Gehenna es, bueno, es su concepto. Jason, a ver, así como te gusta leer de estas fuentes que tienen magia y que tienen ideas esotéricas y pseudo históricas y pseudo pensamientos, te invito a leer también lo que es la historia académicamente reconocida. No nada más No, te vayas también por las fuentes, académicamente. no nada más te vayas por las fuentes que están en la esquina hacia afuera, ¿sí? No, Intenta sí he leído. contrastar lo que lees con aquello que se entiende como historia, ¿sí? No, No estoy diciendo que lo que se entiende como no. historia sea verdad por eso. Te estoy diciendo que lo leas, que te instruyas y entonces ya podrías tener un punto más amplio desde el cual contrastar. Pero si solamente lees esto que está en el fringe, en los límites o está por después de los límites, al rato vas a empezar a negar que sucedió el holocausto o vas a Ah, pensar que no, la no, tierra no, es no. plana, güey. O sea, No, discúlpame, no, pero no. en el camino en el que vas, Equivocado. por el camino en el que vas, no dudaría que en un tiempo no muy lejano empieces a decir que la tierra es plana. No. Yo he leído de periodistas serios, como vos decís, y de historiadores Sí, sí, que pero periodistas no tienen que son ver con historiadores eso. primero. Y un historiador puede tener una versión historiográfica respaldada en evidencia y una opinión magufa. Y tú tienes que llevarte de la opinión Respaldada en historiológica evidencia. basada en evidencia, Ujú. claro. Pero Porque No, y no uno, solo eso. están es- basadas las evidencias. Jason, De Jason. hecho, en el nazismo ese libro era muy conocido, muy usado por todo lo que es la SS, la heredera linda. Jason. De hecho, fueron en contra del cristianismo y promulgaron o sea, como que reinventaron el antiguo paganismo nórdico de las runas, del culto a Odín y todas A esas ver, cosas. otra vez Incluso estamos, hasta otra vez pusieron estamos. un Jesús A ver, nórdico. ok. O sea, y ese fue Hitler. Jason, espérate, antes de que sigas, antes de que sigas, lo que te estoy diciendo es que, mira, está muy padre que tú pienses que estás leyendo, a reporteros, reconocidos, a historiadores reconocidos o algún historiador ufólogos reconocido. reconocidos. Lo que yo te estoy diciendo es, ok, si tú te encuentras un historiador, o que se hace llamar a sí mismo historiador, ¿sí? Y tiene una visión de la historia particular, vale, padrísimo, agarras, la lees, etcétera, ¿no? Te gustó y aprendiste algo, ok, ¿sí? Busca segundas, terceras y cuartas fuentes. Lo que tienes que encontrar es consiliencia, ¿sí? Tiene que haber más autores que están contando los mismos eventos a partir de otros puntos de enfoque. Por ejemplo, podemos saber que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial porque contamos con los escritos de diversos autores que escribieron dentro de Alemania, dentro de Polonia y dentro de diversos países de Europa que todos estaban observando lo mismo y lo contaban desde su perspectiva. Eso te sirve como un método para determinar si lo que te están diciendo se acerca a la verdad o es un montón de editorialización, y así le llamo editorialización. ¿Qué significa eso? Que está inyectado con la opinión personal de la persona a la que estás leyendo. Si solamente te lees a un autor,
entonces tu fuente, tu N es de 1. Y si tú agarras y le crees todo lo que dice ese, escucha, déjame terminar. Si tú agarras y te crees todo lo que dice ese autor, entonces vas a seguir buscando fuentes que sean similares, aunque estén hablando de otros temas. Por eso te digo, búscate diferentes autores que estén hablando de lo mismo y desde diferentes focos, ¿sí? Y entonces puedes encontrar la conciliencia. ¿Sí? Mientras tanto, te estás tragando la narrativa de X, Y y Z, y de ahí a tragarse la narrativa de los terraplanistas, no hay mucha distancia. No, hay muchos autores que indican eso, de que sí tuvo nexo con la Iglesia Católica, eso es innegable, incluso que la Iglesia Católica los apoyó, pero de ahí a decir que Hitler era católico, está muy lejos, está muy, muy lejos. Él mismo lo reconoce en su autobiografía, que es Mi lucha, léelo. Lo leí, por eso te decía, el libro Mi lucha es un libro propaganda, para que la gente que era deísta... ¿Cómo sabes que es propaganda? ¿Cómo sabes que es propaganda? ¿Quién dice que es propaganda? Primero lo publicó No. antes de ¿Quién dice que es propaganda? Está muy evidente. ¿Cómo es que es evidente? Mira, me lo hicieron leer en una materia que tiene que ver con propaganda política. Y luego, y eso significa que lo es. Es una universidad. O sea que una autoridad de tal vez el colegio o la universidad diga que eso es propaganda, sea suficiente para ti para aceptarlo como tal. Tú no cuestionas. Es que las materias de las universidades no es porque... Así se llama la materia, Jason, así se llama la materia. Yo no sabía que en las universidades, en la currícula académica, hubiera una materia que se llamara propaganda. Sí, así todo yo siempre fui muy crítico en las clases de la universidad buscando otras fuentes y a muchos profesores de mi universidad yo les corregía cosas, para que lo sepas. Sí, eso bueno, y eso lo puedes hacer tú también, Jason. Claro, de hecho... Que etiqueten el libro como propaganda no quiere decir que todo lo que contenga el libro sea propaganda, ¿verdad? Podría ser que la postura de Hitler respecto al catolicismo sí fuera fidedigna, entonces... Sí, además, completamente correcto, David. De hecho, es más, las mejores mentiras se fundamentan en verdades. Mira, alguien que haga esas cosas que hacía Hitler en los castillos o las cosas que hacían los nazis. ¿Cómo tú sabes lo que hacía Hitler y lo que hacían los nazis? ¿Tú estabas ahí? Pero están pues los autores. Autores que estaban ahí, o que tienen evidencia sólida para respaldarlo. Claro. O tienes un autor. ¿Tienes autores o tienes un autor? ¿Cuántos autores? Ahorita no recuerdo bien para nombre extranjero. Es que, a ver, es que eso sucede en cada vez que participas, Jason. Agarras y llegas y empiezas a aventar estas acusaciones de no, es que los nazis eran satanistas y los judíos son satanistas y los ricos son satanistas y se pueden obtener poderes mentales a partir de la oración y el ayuno y seguir lo siguiente. Perdón, amigo, pero sustento. ¿Dónde está? ¿Sí? Si tú agarras, yo te puedo decir algo. Adelante. Tú vas a obtener una gran verdad del ayuno, que cuando termines vas a tener un hambre del demonio. Por supuesto. No, y no solo eso. A ver, los diversos niveles de necesidad de nuestro metabolismo, de alimentarse, pues obviamente varían durante el ayuno y alteran nuestros estados cerebrales, dependiendo de qué tan largo sea el ayuno. Y pues no es muy difícil que en un estado alterado, pues uno pueda llegar a tener algo que uno interprete como una experiencia religiosa, ¿sí? Pero eso no significa que eso sea realmente una experiencia religiosa o que tenga algún valor divino. ¿Sí? ¿En qué momento pasamos de Hitler al ayuno? No sé, pues en el momento en el que agarro y te digo que vienes y haces afirmaciones por todos lados, entre las cuales está lo del ayuno y la oración y los poderes mágicos, y también vienes a decir que los nazis eran satanistas y que los judíos también son satánicos. O sea, Jason, no es mal plan, pero pues cada vez que entras es lo mismo, güey. O sea, cuando agarro y te digo, oye, güey, si dices que hay varios autores que hablan sobre lo que hacía Hitler en los castillos, pues tráelos. Pues espera que lo busque. No lo tengo a mano, pero
Hola Como te Rafa, digo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y hola sí, gente, ¿cómo les va? Creo que Bastante volvió bien, Jason, Andrés, ¿no? bienvenido. Sí, Jason ya regresó aquí a instruirnos sobre la metodología de las religiones. Estábamos platicando No, no, ahorita, sobre el satanismo hitleriano. ándale, sobre el satanismo Qué, hitleriano y qué que raro, Hitler no era Jason hablando de católico, satanismo. que Hitler no era católico. ¿Sí sabes que que los católicos son cristianos, Jason? son un secretismo. No, 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 son cristianos, güey, o sea, no nos hagamos tontos. No, O no, sea, no son plenamente cristianos. dentro de sus creencias está Cristo y fue crucificado, etcétera. Y es más, si tú te metes a cualquier iglesia católica, en el centro de la iglesia hay una cruz grandota con una efigie de Cristo, güey, que tiene Por ahí eso, la corona de por eso, espinas, la ujú. herida en las costillas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, Creo que a hasta ver, no algunos puedes decir que no sean musulmanes Practicando. son cristianos. cristianos, ¿no? Perdón, Alejo, adelante. Creo que hasta algunos musulmanes son cristianos porque aceptan a Cristo como un profeta antes de Mahoma. Ah, no, 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 pero ahí sí hay una Todos los distinción. musulmanes hacen eso. Sí, todos los musulmanes sin excepción piensan que Cristo es un profeta, no piensan que haya sido el Mesías. En todo caso, en realidad, todo cristiano piensa que Cristo es el Mesías, o hasta donde tengo entendido, todo cristiano piensa que Cristo es el Mesías, o el Hijo de Sí, Dios, ¿no? pasa que el catolicismo, como te digo, es un secretismo porque contradice directamente a los mandamientos bíblicos y No, así. mira, a ver, no, Cosa que a no ver, dice de la Biblia y que implícitamente mira, te dice Jason, no hacer esto. a ver, Jason, aquí dentro del canal no hay ningún católico, ¿sí? Entonces no hay ningún católico que venga a decirte tus verdades sobre lo que realmente Hay representa el ex catolicismo. católicos si hace Sí, falta, habemos algunos ex católicos, pero realmente Confirmo. no sabemos nada de apologética católica, Patricio, seamos honestos. Bueno, no, no, no eso, tanto como, porque a ver, en el catolicismo no existe una apologética. No, sí hay un método, O tú sí. eres teólogo, claro, no, no, pero a ver, el catolicismo lo que tiene son teólogos, no apologetas. Bueno, en eso tienes toda Porque la de razón. hecho los entrenan para ser teólogos, Sí, no tienes toda la razón. apologetas. Sí, tienes toda la razón. Ahí sí, pero la sí apología es recuerdo, una el parte Carlos sencilla. Omar, etcétera, sí, ese es católico. Total, Jason, a ver, deja de hacer acusaciones sobre que el catolicismo está mal porque es un sincretismo, etcétera. Cuando venga un católico, ahí lo dices y lo platican en el canal y hasta les dejo un poco el espacio para que puedan platicar sobre ello. Mientras Ah, sería tanto, muy bueno. Eh, evita, por favor, afirmar que el catolicismo que está mal o que es un sincretismo la fregada, porque aquí no hay un católico que te pueda decir tus verdades enfrente de todos. O sea, perdón, desde mi punto de vista, yo fui católico, ¿sí? ya, igual. Y de una u otra manera, así como que el catolicismo es un sincretismo y la madre, perdón, pero, o sea, Eso es una sí, pendejada. a ver, lo que pasa es que yo lo más que podría interpretar es que Jason se refiere a la ecúmene. ¿Sí? El sentido ecuménico en el que la religión católica trata de ser universal y jala a todos los que son cristianos dentro del imperio romano, o bueno, bizantino. Mm, Sí, pero no son ideas, o sea, a ver, el no son sincretismo ideas contrarias. se refiere exactamente, el sincretismo se refiere a ideas contrarias. Es No. como decir que Mm, mm. sí, el sincretismo se refiere a tratar de armonizar ideas opuestas, no contrarias, opuestas. Yo Y, entonces tengo un entendimiento y la diferente. escolástica lo que trata es, como bien tú dices, es de meter a todos dentro de la misma sombrilla, justamente para tener más poder y más control. Ay, tienes toda la boca llena de razón, Pato. Literalmente Bueno, sincretismo. menos mal que dijiste razón, porque No, es que es cierto, lo estaba yo entendiendo mal, ¿no? O sea, dice aquí, tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. y el cristianismo no comulga con ninguna idea opuesta, No, pues no, o jamás. sea, a ver, Las quema o las mata. sí, pues sí, o sea, ahí está Teodosio el Grande, can. Sin Teodosio el Grande probablemente todavía tendríamos la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Exacto. Pero Sí, ¿qué pasa? Ah, no, una idea opuesta, quémenla, No, desocien a esa mujer. biblioteca, ¿por qué? ¿Mm? Yo quiero saber si Jason está, si niega esto. Que Teodosio el Grande Sí, sí. hizo No, historia no, en si su está de acuerdo momento. con creo que si está de acuerdo con la definición que damos de sincretismo. Jason, ¿estás de No, 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 o acuerdo? sea, está de acuerdo en que con lo que se está en contra se lo quema. O sea, si él niega que pasó eso, o si tiene alguna justificación satánica.
estaría interesante escuchar. Sí. ¿Cómo? ¿Justificación satánica? No, yo no me meto en eso. En No, esos no, no. temas. No agarro y digo todo son satánicos. No. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. El ejemplo es, a lo largo de la historia, el poder del clero fue tan grande, especialmente el clero católico, pero en general, aún después de la Gran Reforma, el poder del clero fue tan grande que todo aquel que se oponía de alguna manera, pues era asesinado, era muerto, ¿sí? Bueno, sí, eso es Sí. verdad. Ah, ok. Entonces, ¿estás de acuerdo en eso? Ahora, si tú agarras y dices que el catolicismo es un sincretismo, ¿cuáles son las ideas opuestas que el catolicismo trata de armonizar? Para comenzar, la veneración y creación de estatuas y veneración de imágenes, eso es el primer mandamiento. Bueno, aparte de amar a Dios, y eso lo repite el Antiguo Testamento y el Nuevo también lo dice muchas veces, no tener imágenes religiosas, ni estatuas, ni nada parecido, no tener vírgenes, ni No, no es santos. lo que dice, no es lo que dice. ¿Lo dice? Lo dice muchas Dice, veces. no tendrás dioses delante de mí y el catolicismo tiene un solo Dios. No, pero no te harás imagen ni figura alguna de lo que hay del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de efigie humana, ni de nada. Así como Dios habló, no vieron habló con el pueblo, no vio ningún tipo de imagen, ni ningún tipo de estatua, ni nada de Dios. De hecho, casi los mata por hacer un becerro de oro y hacerlo representar a Dios. Y eso fue porque Moisés le dijo que no, que mejor no los mate. Estuvieron a punto por desobedecer ese mandamiento. Ok, bueno, aquí yo estoy leyendo, por ejemplo, dice aquí, la institución católica considera como hereje a quien adora las imágenes. Aún la devoción mariana es un acto de mera veneración, puesto que la Iglesia Católica le rinde un culto de hiperdulía, suprema veneración o veneración por excelencia, a la Santísima Virgen María, por lo que estas prácticas son Veneración permitidas, también. y por lo tanto no podrían ser tildadas de idólatras. En el catolicismo hacen diferencia con la idolatría, en que la idolatría implica adoración del objeto de culto o bien la veneración de un objeto que representa un antivalor o algo contrario a Dios, como la imagen de un demonio. La iconodulía no está perseguida, sino que de acuerdo con la doctrina católica sería acorde con los preceptos religiosos, y su practicante recibe el nombre de iconódulo, aunque también puede verse escrito iconófilo, y sus creencias son contrarias a la iconoclasía practicada por los iconoclastas, bla, bla, bla. En realidad lo que están diciendo es que no se adora a la imagen, o sea, el hecho de que hagan estatuas no significa que adoren a la estatua, sino que adoran a la personificación de la estatua. ¿Sí me explico? Si hay una estatua de la Virgen María, no es que adoren a la estatua de la Virgen María, sino que adoran a la Virgen María y se intentan, entre comillas, comunicar con ella a partir de observar esa estatua, la sienten más cerca, etcétera, etcétera. No, el Entonces, problema es no hacerla, no venerarla, no hacerla de un bueno. Sí, a comienzo. ver, vamos a tomarlo literal. Vamos, lo tengo aquí. Yo soy el Señor tu Dios, te he sacado del país de Egipto, lo cual nunca pasó, pero bueno, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. El catolicismo no tiene otros dioses delante de Dios. Jehová, ¿no es cierto? Bueno, Dios. Para los Ajá. católicos es Yahvé Dios. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba de los cielos, o sea, la estación espacial no va, ni de lo que hay debajo de la tierra, los sismógrafos no van, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra, o sea, los submarinos no van tampoco, ¿verdad? Ujú. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Nadie le rinde culto a un submarino, ¿verdad? No. Ok, estamos de acuerdo. ¿Estamos de Sí. acuerdo, Jason? Aunque a veces a mí me dan ganas de hincarme frente al Octubre Rojo. Ah, bueno. Sí, pero yo prefiero la película. No, pero es que Yo esa creo no- que una forma más sencilla de entender esto es que, por ejemplo, cuando un soldado que va a la guerra, que lleva una foto de su esposa o de su mamá o de un ser querido, y la lleva y la mira y la recuerda y por ahí la besa, no está adorando ni amando a la foto de dicha persona, simplemente es como una idea de representación, puesto que físicamente no la tiene al lado. Ese Entonces, es un creo que esa ídolo. es una forma sencilla de entender que en realidad por ahí los cristianos no idolatran a las imágenes, sino básicamente es como lo más cercano que tienen
a una idea física de lo que ellos creen. Sí, Correcto. pero además yo quiero marcar otro punto aquí. Que volvamos al tema del sincretismo. Yo Ujú. no veo a Jehová sentado en una mesa con Zeus y con Odín en ningún lado del catolicismo. O sea, decir que el catolicismo es un sincretismo es simplemente mal. Ahora, la escolástica, como bien decía Rafa, que trata de unificar a través de Aristóteles conceptos sobrenaturales para darle más relevancia al cristianismo, al catolicismo en este caso, este, ahí sí tú puedes encontrar cómo a través de la escolástica se tratan de adoptar algunas ideas sobrenaturales de otras culturas, pero no son, primero no son ideas opuestas, porque opuesto sería otro Dios todopoderoso que comulgue con el Dios judío cristiano, por ejemplo Odín o Zeus o Ra, y eso no pasa. O sea, hay una diferencia entre sincretismo y escolástica, y eso es lo que tenemos que marcar aquí. Ujú, sí, claro. Y obviamente algún católico, cualquier Pero es que, católico que se presente claro, aquí va a venir a decir, no, no, güey, o sea, a ver, perdón, estás acusando a la Iglesia Católica de algo que no hace. no, pero es Sí, sí, y que, yo me puedo poner mi gorrito de católico, porque pasé mucho tiempo ahí y se lo puedo decir en su propia cara. Eso es un error, eso Ujú, es un sí, equívoco, eso es usar escolástica y sincretismo como si fueran sinónimos y no lo son, o no entender la definición de ambos términos. también puede ser, también puede ser. no, lo que pasa es que en el cristianismo, bueno, en el cristianismo real, este, Falacia no del se escocés verdadero. Sí, Jason, a ver, no el te catolicismo, explico a qué se refiere Patricio por el escocés verdadero, ¿sí? Cuando tú agarras y haces esta distinción de conozco la falacia. cuando, bueno, si tú ya sabes, de todas formas lo explico, porque puede ser que nuestro público no esté familiarizado con el concepto del escocés verdadero, ¿no? Sí, por Eh, favor. en todo caso, cuando tú agarras y dices el cristiano verdadero o el cristianismo verdadero, estás tú tomando la posición de juez y parte, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que estás tomando como juez, tú eres quien está decidiendo lo que significa ser cristiano y lo que significa no serlo, ¿sí? Es como, por eso se explica con la falacia del escocés verdadero, el ejemplo es simple, ¿no? Ningún escocés verdadero come papas fritas sin una cerveza, ¿sí? Oye, oye, pero mi tío es escocés y él come papas fritas con refresco, a él no le gusta la cerveza. Ah, entonces él no es un escocés verdadero, ¿sí? No, bueno, entonces, A ver, tengo una pregunta. ok, ¿Un vegano puede comer carne? no por definición. ¿Ves? Como Eso es lo poder que puede, buscamos. pero no, Sí, no bueno, adopta esa no postura, debe. básicamente. Si quiere sostener Perfecto, Como el poder título de puede. vegano, no debe. no debe. Claro. Tienen toda la razón los dos. Sí, en realidad un vegano puede comer carne, pero no debería hacerlo si quiere seguir llamándose a sí mismo vegano. Ahora, quien quiera seguir llamándose a sí mismo cristiano debe obedecer los mandamientos bíblicos. Ah, Y los mandamientos bíblicos de entrada no se debe hacer ni Si los imágenes. cristianos obedecieran los mandamientos bíblicos, habría un montón de homosexuales muertos a pedradas en las calles. O sea que número uno. menos mal que no hay cristianos verdaderos si fuera por eso. Porque la ley no son nada más los 10 mandamientos, No, son como tenemos. 170 leyes, más o Son menos. 612 mandatos Ah, levíticos. ok, sí, sí, yo sabía que el número era Ah, Le erraste por un 6. poquito nomás. solo el Nuevo Tranqui. Testamento Sí, sí, también me está. faltaron 500 nada más. No más. ¿Qué dices, Bueno, Jason? si nos vamos solo al Nuevo Testamento también está prohibido ahí. En el Nuevo Testamento no están los 10 mandamientos. No, pero también está prohibida la idolatría. ¿En qué parte? ¿Cómo está explícita? En Romanos 1 y 2. Ok, y si te das cuenta que te acabo de leer un texto en el cual la Iglesia Católica explica cómo lo que ellos hacen no es idolatría. Pero no te das cuenta que te acabo de decir que hacerlo, las imágenes ya de entrada ya está mal. Eso es O bajo sea, tu no es un consideración, indicador. eso es bajo tu consideración, bajo las conductas Bajo la católicas, interpretación escucha, bíblica. escucha, bajo las conductas católicas y la forma en la que es interpretado y explicado, no es idolatría. Bueno, pueden pensar ellos lo que quieran, pero otra cosa es lo que Ok. dice la Biblia y Entonces tú tienes la razón, o sea, tú tienes la verdad de lo que significa idolatría y tú has
enjuiciado, tú agarras y como árbitro decides que lo que está haciendo la Iglesia Católica es idolatría. Uy, quiero ver, por favor, a ver, entre nuestro público, carajo, un católico que venga y se meta al canal y diga algo. ¿Sí? Pero uno que Gracias, Tony. sepa, no Sí, uno sí. que vaya a misa nomás ya está, no. Sí, Uno no, que sepa. un católico con Un fuente. teólogo. Un teólogo Sí, sí. católico que venga aquí Un diácono o un sacerdote, algo de eso. y le ponga una clase aquí al El señor Papa, Jason, si porque querés te traigo el Papa, boludo, si tanto te ándale, digo. no, le puedes hablar, échale un phone, Fer, Andrés, porfa, ¿no? Listo, dale, yo te lo mando. Sí, gracias. Al final los dos son argentinos, ¿no? Los tres. Sí. Los tres son argentinos, se llevan Claro, los tres son argentinos. sí, se llevan de codito y se hablan de tú, ¿no? No, de vos. De vos, Lo estoy escribiendo. de vos, sí, Normal. claro. No, Jason, no eres tú quien decide qué es idolatría para la Iglesia Católica, ¿sí? Ellos son los que deciden lo que es idolatría dentro de sus propias conductas, dentro de sus propios estándares, porque tienen sus propios estándares, ¿sí? Una pregunta para Jason. Ya, ¿Una empresa puede poner sus propias reglas de vestimenta para los empleados? pues sí. Sí, ¿verdad? Entonces una religión puede poner sus propias reglas referidas a la idolatría para los que siguen esa religión, ¿verdad? Sí, pero Ah, ahí bueno, también, ya te contestaste, punto. Ahora, espérame, ¿y hay algo más, Jason? ¿Hay algo más que no estás tomando en cuenta? ¿Cómo sabes que esa parte no es alegórica? no, porque lo está diciendo directamente como orden. ¿Y cómo sabes cuáles partes de la Biblia sí son alegóricas? O sea, o me vas a decir que, por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y eventualmente hubo 2 veces creación. Porque hay Es 2 que historias de tenés que ver el creación. libro. Hay 2 Es que historias de tenés creación. claro, es que tenés que ver qué libro estás leyendo. Por ejemplo, si te pones a leer Salmos, esos son proféticos. Génesis. Sí, pero a El ver, pero es lo que Génesis te es estoy diciendo. O sea, en el alegórico. Génesis hay 2 historias de creación. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál de las 2 fue? ¿O hubo 2 creaciones? Como 2 creaciones. En el El Génesis solo multiverso está cristiano, Rafa, no entendés nada. Está bueno. A ver, Jason, para ponerte en contexto, porque la verdad que no creo que tú hayas leído la Biblia. En el libro del Génesis, en el primer capítulo, hay 2 relatos de la creación que inclusive entre sí no coinciden al 100%. ¿Cuál de los 2 es verdad? ¿Cuál es alegórico? ¿Cuál no? ¿Son los 2 alegóricos? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Y cómo puedes diferenciar entre otras partes alegóricas de la Biblia y partes que haya que tomar literal? ya. Capítulo 1 tiene una versión, capítulo 2 tiene otra versión. Exacto. Génesis hasta no recuerdo, hasta el 15, hasta donde comienza a hablar de Abraham, es alegórico. Porque Ah, Génesis está ok. dividido en dos. No, el Todo eso capítulo es 1. alegórico. Ok, dice que Chicos, desde el 1 hasta el 15 es alegórico, No estoy Filiberto. seguro si es el 15, pero hasta donde empieza a hablar de ¿puedo Abraham, opinar? ya se A ver, vuelve histórico. Filiberto, No, tu Filiberto, micrófono. no quiero que Filiberto opine. ¿Por qué no? No. No, Que mentira, agarre el micrófono. Filiberto, opina. Apropiate del micrófono, Phil. Bienvenido. Ok, Tú fuiste pastor. gracias. Sí, exactamente. Yo fui siervo ministerial de los Testigos de Jehová, prácticamente fui anciano y me leí no solamente la traducción de Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, sino una pila de versiones. Vamos a ver Volviste a ser niño rapidito. ahora. El capítulo 1 de Génesis trae el relato de la creación que más replican los creyentes cristianos, sobre todo los de la ala protestante, ¿no? Evangélica, pentecostal. Pero olvidan que el capítulo 2 de Génesis tiene otro relato que es que contradice directamente lo que dice el capítulo 1. No voy a dar los detalles porque sería muy largo, pero si el amigo tiene una sincera curiosidad, que terminando el debate agarre 2, 3 versiones de la Biblia en línea, las compare y vea que los relatos, el capítulo 2 contradice el capítulo 1, porque en el capítulo 1 dice que primero se crearon los animales y luego se crea al hombre, a Adán. Y en el capítulo 2 es al revés, se crea primero a Adán y luego él le pone nombre, que se crean los animales y él incluso le pone nombre a los animales. O sea, no hay manera de esquivar, de negar esta clarísima contradicción que tiene para empezar el libro de Génesis. Lo que pasa, Filiberto, es que el libro de Génesis es un libro, como decían, es un libro como encriptado y para leer Génesis tenés que leer el análisis cabalístico de Génesis. Cabalístico. Encriptado, había encriptación en esa.
Ay, cabrón, no, espérame, En esa pero época encriptaban los archivos. espérame, a ver, Yo Jason, usando Bitcoin, ¿eres un cristiano que practica la cábala? Sí, me parece un método fiable. No 100% fiable, pero sí, sí puede ser útil. Perdón, pero la cábala no es históricamente posterior a la composición del Génesis. Todo Eh, debería ser históricamente posterior al Génesis. Ah, bueno. No, no, pero yo me refiero, Patricio, históricamente a la redacción. Yo tenía entendido que el desarrollo de la cábala como Sí, disciplina, vamos a decirlo por alguna manera, es muy posterior al periodo histórico donde se supone que se empezó a escribir el Génesis. Entonces, sí, Tengo entendido que no sí. tanto. sí, Es definitivamente. posterior, pero no es mucho tiempo. No, No no, es no. mucho tiempo A ver, es posterior porque definitivamente posterior al Pentateuco. O claro, sea, es Jason, ahí sí. posterior, pero no es mucho tiempo Y, desde en- la agregación. No importa, no puede haber una encriptación posterior a lo que se escribió. O sea, no o puede ser un sea, texto encriptado de una forma posterior a cuando se escribió el texto. No tiene sentido. Es un anacronismo grandísimo. Lo que pasa, Patricio, es de que las letras hebreas llevan números y el análisis cabalístico es el cálculo de esos números. a ver, Entonces, espérame, deja invito a Neo, cabrón. Neoatán es un estudiante de hebreo. interesante. Jason, mira, un Creo que consejo nos amistoso. desviaron un poco del tema y no dejaron a Jason decir qué método utiliza para saber cuáles partes son alegóricas y cuáles no. Ah, es que no Sí, sabe, pero lo que perdón. pasa es que estamos dejando que Jason se cocine en su salsa porque él no sabe que está hablando con un montón de personas que en realidad leen cosas y no ven videos en YouTube ni se llevan de pendejadas. Entonces, él se está llevando como cada vez que entra la pared por delante. No, ahí te Como va, quiera, Pato. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo, Patricio? Que Jason también lee. Lo que pasa es que lee puros libros pendejadas. que estén exclusivamente destinados a prestarle más cuerpo a A su su sesgo propia creencia, a su cognitivo. propio sesgo, sí, claro. En lugar de No, abrir vale. el panorama y agarrar y leer, ok, tengo esta versión de los nazis, cabrón. A ver, vamos a leer la versión histórica, la que nos enseñan en la escuela. Vamos a leer la versión histórica que tienen allá en Alemania. Vamos a leer la versión histórica que tienen los ingleses. Vamos a ver qué sucede. ¿Dónde está la coincidencia? ¿Dónde hay coincidencias entre uno y otro de los relatos? ¿Cuál es la narrativa? Porque si Mira, no, mira. si agarras y te agarras un solo libro o dos de dos autores que te gustaron, que porque tú piensas que tienen credenciales, entonces dicen la verdad, pues entonces tu narrativa se fundamenta solo en eso y te digo que de ahí al terraplanismo no hay mucha distancia, güey. Mira, ambos pueden decirlo, estar en lo correcto, porque un libro puede hablar de las medidas políticas o cosas externas, y otro puede hablar de la religión o cosas más internas, personales, de los altos mandos de Hitler. O La sea, bronca, Jason, la Jason. bronca es esa. Jason. no, ¿Cómo? es que pueden ser ambas cosas al mismo No, tiempo. es que ¿no? ¿cómo? Porque, ¿Cómo saben lo que están diciendo, lo que están clamando? porque En la- han sido parte también. Han estado Ah, ahí, entonces han tienes sido libros de también autores parte. contemporáneos ahí directamente que estuvieron adentro de los castillos de Hitler y presenciaron las cosas y uno de ellos agarró y lo escribió en un libro y eso es lo que estás leyendo. ¿Cómo es que solo es uno? No, es que son. Bueno, ahorita no. Jason, mira, porque mira, estás ofendiendo a todos los alemanes aquí. Yo en 2015 estuve en Alemania un buen tiempo por trabajo. Obviamente no Y no hay todos cosa, no, espérate, déjame terminar. son Y no hay satánicos. cosa más abierta para hablar del nazismo que el mismo alemán, porque ellos culturalmente están muy claros que ocultar la historia y lo que pasó es una forma de invitar a que se repita, Correcto. ¿sí? Entonces, yo pasé mucho tiempo en Nuremberg y créeme que esa gente sabe de primera mano lo que pasaba ahí y tú no vas a escuchar una sola persona hablándote de esas magufadas de orgías satánicas y fiestas secretas. No, 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 no. Ellos están muy claros y aún así la mayoría de los alemanes creo son católicos, pero ellos están muy claros que No, no Hitler son era católicos. católico y el apoyo que tenía de la Iglesia Católica. No, son Por más que cristianos ellos siguen ortodoxos. creyendo. Según yo son cristianos ortodoxos o algo similar, Pato. Ajá.
Hasta No, apoyo sí tuvieron de la iglesia. No lo pero bueno, dudo. ahí de todas formas, o sea, ya nos desviamos otra vez, Sí, se no, estaba poniendo interesante la lo que Biblia. yo estoy diciendo que vayas y le preguntes a un alemán a ver qué te dice. Sí, Ahí es lo mismo que vaya y le pregunta a un boliviano qué hizo Melgarejo. O sea, tampoco no tendría que ser un tipo que sea historiador o que se haya puesto a estudiar eso. Es como si yo vaya y te pregunte, Pato, No, no, ¿dónde? no, porque para ti tienen que ser historiadores, pero el nivel cultural del alemán promedio, más que nada en su propia historia, es muy elevado. Cuidado, Ujú. que la educación de allá no es la misma que la de aquí. Sí, en Sí, eso es pero cierto. también lo mismo, también hay muchos alemanes que indican eso, que hay mucho, que en ese tiempo, incluso en las juventudes hitlerianas se enseñaba esas en las escuelas. ¿Qué es lo que se enseñaba en Igual, las... Adelante, La Sebastián. religión nórdica, se enseñaba en la sí, religión. que a mí me parece que, no sé si se está hablando específicamente de Hitler o de todo el movimiento nacional socialista alemán, que obviamente Hitler era el cabecilla y la cara visible, pero obviamente no era el único dirigente del partido. Yo no soy un experto en el tema nazismo, pero el hecho de que algunos miembros relevantes del Partido Nacional Socialista hayan tenido algún interés por el ocultismo, de ahí a pasar a decir que el nacionalsocialismo alemán era ocultista y pagano y rúnico y nórdico, a ver, yo encuentro un paralelismo fuerte por ahí con otros movimientos políticos, no sé, los que son argentinos conocen al peronismo, y acá también se decía que la época más oscura del peronismo, ciertas personalidades peronistas eran ocultistas también, pero si de ahí vos le preguntás a cualquier argentino, cualquier persona que conozca la historia argentina, si el peronismo es ocultista o si es un movimiento más cercano al catolicismo y a la religión católica, obviamente que te van a decir que es catolicista. Yo no creo que haya que confundir una cosa con la otra. Creo que históricamente el nazismo tiene un vínculo fuerte con las iglesias alemanas católicas y fundamentalmente no solo los dirigentes, sino la gran mayoría de los que estaban afiliados a partidos eran de tendencias conservadoras, católicas básicamente, ¿no? A ver, quiero comentar algo rápido sobre eso. Adelante, adelante. Para ver, sobre el nazismo, primero, si se quiere emitir una opinión, yo creo que se tiene uno que documentar. En primer lugar, mi amigo, hay que leer el libro Mi Kampf, Mi Lucha de Hitler, donde él hace varias, yo lo leí el libro, tengo las capturas, si quieren en el grupo de la Cantina del Ateo las subo más tarde, de las menciones de Hitler a Dios en su libro Mi Lucha. 1, 2. En Wikipedia está el artículo referente a, ¿cómo se llama? El concordato que firmó el Tercer Reich con el Vaticano. Y en la parte de abajo está la liga a la página del Vaticano donde está la reproducción del concordato en italiano y con Google Traductor se puede traducir al español. Y ahí el que quiera puede consultar y ver que el concordato tiene un alto componente de cómo el Tercer Reich combinó con el Vaticano para politizar el catolicismo. O sea, no se podía nombrar a un obispo si no tenía la autorización del Tercer Reich, o sea, se entiéndase, Hitler. Se iba a dar educación religiosa en las escuelas alemanas, educación católica, pero siempre con el componente político orientado a el Tercer Reich. O sea, es innegable la relación que el Tercer Reich tuvo con la iglesia. Bueno, caramba, tan sencillo como ver el montón de banderines identificativos de sus tanques, aviones, medallas, hojas membretadas, donde utilizan la cruz como símbolo de representativo como identificación del Tercer Reich y de qué ejército se estaba hablando, ya sea la Wehrmacht, la infantería, la Kriegsmarine, la marina, o la Luftwaffe, la fuerza aérea. Listo. No era la esvástica que usaban más que la cruz. Es que no solo se usa la suástica, Jason. No, solo utilizaban se usa también mucho la cruz de hierro, la cruz de Malta, tenían mucha Claro, simbología. La esvástica es como la que más eran como quedó. templarios oscuros. Sí, no, bueno. Y también Aquí, quería recalcar, estuve chusmeando un poquito porque no me acordaba bien la fecha, pero la relación entre Pentateuco y Kabbalah o Kabbalah es bastante. Hay separada. varios años de diferencia, no es ligeramente posterior. Si tenemos en cuenta que los primeros 5 libros de la Torá están fechados más o menos entre el 800 y el primer siglo,
Y la Kabbalah, por lo que tengo anotado en algunas notas de lo que leí hace un tiempo, tampoco soy un experto, ¿no? Pero los principales libros de la Kabbalah y los principales autores son todos de siglo I después de Cristo. Akiva Ben Yosef y libros clave de la Kabbalah como el Zohar o como el Sefer Yetzirah, creo que era, o Yetzirah, son todos libros que rondan del siglo I antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. O sea, tenemos mínimo 500 años de diferencia. Entonces, yo creo que en realidad lo que nos muestra la historia, por lo menos con las evidencias que yo conozco y los textos que entiendo que hay, es que la interpretación en códice cabalística de Pentateuco es posterior al mismo Pentateuco. Aunque por lógica, ¿no? Se supone que toda interpretación en clave es posterior al texto que interpreta, pero contra esta postura de que el Génesis se compuso, que creo que eso es lo que quiso decir Jason, que para que el Génesis se compuso en clave cabalística. Bueno, yo creo que no hay evidencia para afirmar esto. No, pues es un anacronismo brutal. No, de hecho sí hay, porque ya en el libro de Reyes ya usaban en la Cábala muchas cosas que están en los libros posteriores, se relaciona directamente con conceptos de la Cábala. Tengo una consulta, Jason. Cuando vos te decís usan la cábala, estás diciendo que uno puede ir con el sistema cabalístico y tomando ciertos números de reyes, lograr cierta interpretación con sentido. Ahora bien, eso no significa que ese libro se haya compuesto utilizando la cábala. ¿O cuál sería la argumentación para decir esto se compuso de forma intencionadamente? Yo puedo hacer una interpretación. Como sabrás, a lo largo de la historia ha habido muchos, no solo judíos, sino también muchos católicos que han abusado de esa especie de numerología mágica para intentar conocer fechas como la del fin del mundo. De hecho, hay una larga lista de intentos de sacerdotes católicos algunos, todos cristianos, que intentaban, ¿no? con ese sistema medio cabalístico, encontrar, por ejemplo, la fecha del fin del mundo o la fecha del origen del mundo, y eso no significa que el libro se haya compuesto con ese sentido. Sí, no, bueno, a ver, o sea, es un El absurdo. idioma, claro, es que el mismo idioma hebreo tiene esa particularidad, Jason, particularidad sí, de no, a poder ver. usar la cámara. Otro No, idioma no, a tiene, ver, porque yo cada tengo, letra a ver, tiene. ahorita Neo me comentó que desgraciadamente no puede entrar a participar, y me hizo varios comentarios, ahí grabados de que, pues, no se puede hacer esa analogía. No uso estas palabras, pero pues prácticamente me está diciendo que es una magufada como la numerología que bien acabas de mencionar, Sebastián. Por ejemplo, si yo agarro este tipo de mecánicas, yo puedo agarrar el libro de Moby Dick y encontrarte el mensaje que sea, ¿eh? Te No, puedo es que encontrar Moby la Dick muerte de John F. Kennedy, te puedo encontrar el ataque a las Torres Gemelas, te puedo encontrar lo que quieras. Como lo que no, hacen los Simpsons cuando, entre comillas, predicen actos o hechos, ¿no? Es más o menos, sí. Sí, entonces no, ahí tampoco. ese es un tipo de razonamiento post hoc, que es tratar de No, retroalimentar algo tampoco. sobre un libro que es bastante largo y que tiene múltiples traducciones. Y te voy a ser bien sincero, Jason, precisamente por eso quería invitar a Neo, porque Neo, él lee, estudia y enseña hebreo original. ¿Sí? Y él te puede decir exactamente lo que intentaba decir una frase particular escrita en el hebreo original. Bueno, original entre comillas, porque no hay manuscritos originales de la Biblia. ¿Sí? Solo tenemos copias de copia. No existe un manuscrito original de la Biblia, ni del Pentateuco, ni del Nuevo Testamento siquiera. ¿Sí? Lo que tenemos son copias de copias, o Como cualquier libro. fragmentos, o pedazos. Por ejemplo, en el Vaticano hay un cuarto como de 100 metros cuadrados lleno de pedacitos de papel que tiene un montón de evangelios apócrifos, ¿no? Sobre la Torá, bueno, o en el Pentateuco todavía hay escritos ahí perdidos en el tiempo. No les hables a los judíos de Lilith porque se arma una fiesta, ¿no? O sea, no sé si sabes quién es Lilith. Sí, sé quién es Lili Ah, y ok. no está en el Pentateuco, eso es algo mucho posterior y no tiene una Bueno, base lógica. ahí habría que estudiar un poquito la historia
del Pentateuco como tal. ¿Alguna Claro. vez a ver, te Ujú. invito a buscar una cosa. Esta parte está interesante, Jason. Me gustaría que intentaras encontrar un postulado que se llama la hipótesis documentaria, ¿sí? De Julius Wellhausen. Julius Wellhausen es un cristiano, ¿sí? Él es teísta. Bueno, fue teísta, porque estoy hablando de hace varios siglos, que hizo un esfuerzo por tratar de darle sentido a los escritos bíblicos, porque pues, en cierto modo hay ahí ciertos anacronismos, etcétera, ¿no? Lo que Y él es... pasa es que el libro de Génesis es un derivado de un libro más antiguo, el libro del justo, o de Yacer, o Jacer, o Yazar también le dicen. Que el Génesis hasta, creo que todo el Génesis, Yazar termina con Josué. De hecho, Josué es el que realmente comienza la Biblia. Fue Josué el que dijo, solamente vamos a usar como libro inspirado por Dios a lo que sabemos que es totalmente inspirado por Dios, y agarró los libros que eran de Moisés, puso su libro, el libro de Josué, y de ahí adelante ya empieza la Biblia. A ver, Los libros la apóstoles, Biblia, espérame, nadie sabe quién escribió la Biblia, Jason. ¿no? Sí se sabe, Algunos evangélicos agarran y dicen que fue Moisés, por lo menos el Pentateuco. Pero realmente no. O sea, la evidencia y los mismos escritos mostrarían que sería una Y contradicción. Mateo, Isaías y Juan, ¿qué entonces puede tener esos nombres? ¿Qué me está diciendo, Rafa? No, pues ya ves. Lo que pasa es que esos nombres se les asignaron. Es más, si tú te invito a buscar la nueva versión internacional, en español o en inglés, en alguna de las dos viene dentro de los créditos que los evangelios lo que son los 4 evangelios, son escritos anónimos y que se asignaron a estos 4 Jodeme que autores. Mateo no existe. Me hicieron leer tantas veces Mateo, si jodeme que no existe el tal Mateo, yo No, sinceramente, bueno, o sea, increíble. Mateo, creo que sí hay un un Pido la personaje palabra. como tal, pero sí, no pero es, ese es como, no aparenta ser de su autoría porque sería anacrónico. Antes de que hables, Jason, Ah, ok. Phil pidió la palabra. Adelante, Phil. Ok, ahí voy. Mira, Jason, hay una situación que es muy importante. Si tú eres, yo soy ateo, pero si tú me dices yo creo en un Dios, mira, yo no tengo ningún problema con que alguien me diga que cree en un Dios. Lo que cuando yo respingo, y respingo fuerte, es cuando me dice yo creo en el Dios de la Biblia, yo creo en el Dios del Corán y cosas como esas que ya ellos, la mayoría de las veces, la persona que emite ese tipo de declaraciones no tiene ni idea, no, porque no he estudiado a profundidad los libros sagrados en los cuales él parte para construir sus dogmas de fe, a veces muy personales, porque lo menciono porque tú estás hablando de la cábala, que es algo que se utiliza en el judaísmo, no en el cristianismo, ¿no? Por lo menos en términos generales. Bueno, te voy a comentar un dato para que tú lo investigues. ¿Tú te acuerdas bien del relato de los evangelios cuando al tercer día llega María Magdalena y otras mujeres a tratar de que removieran la piedra de la cueva donde estaba enterrado Jesús porque querían untarle aceites? ¿Te sabes el relato? sí, Bueno, en primer lugar te voy a señalar un hecho rápido y te comento el problema para que tú lo investigues. Cada versión de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tiene una versión diferente. Una dice que era María, la madre de Jesús y amigas. Otro evangelio dice que era María Magdalena y unas compañeras. O sea, no se ponen de acuerdo, para empezar. En segundo lugar, lo más importante es precisamente el hecho de pretender untar aceites a un cuerpo de 3 días de haber fallecido. Si tú eres un mediano conocedor de la Biblia, tienes que estar consciente de que en la Torá se considera inmundo tocar un cuerpo. Los únicos que tenían la autorización para tocar el cuerpo, pero sin dejar de ser inmundos, eran los que iban a tratar el cuerpo, a untarlo, a vendarlo y enterrarlo, y ellos tenían que lavar sus cuerpos y sus ropas y hasta el atardecer, o sea, hasta las 6 de la tarde, ser inmundos, porque si una persona fallecía en la noche, al otro día tempranito la tenían que enterrar. Y si alguien moría en la mañana, lo tenían que enterrar antes de las 6 de la tarde, porque eso era, y se acabó. En el judaísmo, en el Antiguo Testamento, así es. No se contempla bajo ninguna circunstancia, ni antes ni ahora, y eso lo puedes tú investigar incluso si conoces algún judío practicante y de sangre en el lugar donde vivas, pregúntales si en alguna ocasión en la historia del judaísmo se contempla el acto de untarle aceites a un cuerpo muerto. Ese pasaje en particular es uno de los muchos que descalifica a los evangelios como un relato fiel
a la época, porque no es admisible bajo ninguna circunstancia. Hasta el día de hoy se entierra en Israel a un muerto, incluso alrededor del mundo donde viven judíos. Ellos ya no pueden ir al tercer día, no, eso es impensable. Y en el primer siglo era exactamente igual. No hay ninguna referencia histórica externa a la Biblia que confirme que se podía hacer eso de untarle aceites a un cuerpo putrefacto, porque ya se considera, ya 3 días ya estaba, eso ya debería estar en putrefacto, ¿no? Por lógica. Sí, claro. Entonces, ese detalle te sugiero, no me creas a mí, investiga y vas a ver que no vas a encontrar ninguna referencia que autorice a tal acción. ¿A qué voy? Que ese relato en particular fue escrito y colocado por personas que no tenían puñetera idea de las costumbres del judaísmo del primer siglo, de los hábitos, de las tradiciones que tenían los judíos en aquella época. Es la única explicación viable para ponerse semejante aberración, porque para los judíos es una aberración tocar un cuerpo de 3 días. De hecho, sí es verdad, pero lo que estás obviando ahí en esto es de que Jesús ya había dicho que iba a resucitar al tercer día y las mujeres iban ya a buscar a Jesús resucitado. No, eso no es cierto, porque si de ser así no se hubieran sorprendido y no hubieran llegado todas asustadas a contar a los apóstoles la resurrección, el anuncio que le dio el ángel que estaba en la cueva. Se asustaron, pero ahí mismo estás diciendo un ángel con que No, bueno, pero a ver, Jason, ponte de acuerdo. O esperaban que hubiera resucitado o se asustan. No entiendo. Es que se asustan pues, porque ven un ángel. No te pones de acuerdo. Pero bueno, a ver, voy a aprovechar esto para hacer un comercial. Tenemos aquí en Twitch uno de nuestros televidentes, parece ser musulmán. Y nos envía saludos cordiales de paz, dice. El Sagrado Corán también contiene mucho material teológico. Sí, claro, o sea, eso no creo que lo estemos negando en algún momento. Yo sostengo una tesis de que pensar o creer, estar completamente seguro de que se cuenta con el hombre perfecto y el libro perfecto, pues no son un camino adecuado hacia la paz, ¿no? Esa es mi tesis con respecto del islamismo en particular. Ahora, fuera de ese comercial, si les gusta el contenido, denle seguir. Si les gusta el contenido en YouTube, denle suscribirse, denle click a la campana para que les avise cuando tengamos nuevo contenido, etcétera, ¿no? Y continuamos. Es que me han hecho la observación de que siempre lo digo hasta el final y luego hay audiencia que no se queda hasta el último minuto del programa, ¿no? Jesús María Román López, bienvenido. Déjame darle la bienvenida a esta nueva persona. Jesús, cuéntanos, ¿tienes alguna... ¿Vienes solo a escuchar o quieres participar en la plática? Pues antes que nada, buenas noches a todos. Es algo interesante esto de la pandemia y aparte del online y WhatsApp, y llegamos aquí al Meet y escuchándolos, créanme que es algo, se me hace muy interesante. Es la primera vez que me gustaría, claro que sí, espero y seguir más veces de las dos maneras, tanto poder participar y nos vemos en Twitch cuando tengamos que hacer otras cosas y escucharlos. Un saludo, espero aprender y también dar un punto de vista, claro que sí. Me tardé un poco en lo que estaban hablando, entonces puedo seguir escuchando y cuando pueda hablar pido la palabra, pero saludos a todos, aquí estamos, claro que sí, quisiera convivir con ustedes, saludos. Vale, te invito a que mientras no estés participando cierres tu micrófono y cuando pienses que tienes algo que decir o que quieras participar, abras tu micrófono. Yo le presto atención a la pantalla durante todo el programa y observo quién activa su micrófono y entonces intento cederle la palabra cuando se dé una pausa adecuada, ¿no? Para evitar que dos personas hablen a la vez y nuestro público no puede entender nada, ¿no? Porque eso pasa. Cada vez que una persona está hablando, si alguien más ingresa y empieza a hablar en su micrófono, entonces el resto del público no entiende nada, ¿no? Y es más, nosotros tampoco, ¿no? Así será, señor. Perdón, Jesús, no escuché. Así será, señor. Ya vamos a ser oportunos. Vale. Salud. Y bienvenido, Jesús. Un gustazo tenerte acá, la verdad. Un gusto, amigo. Un gusto. En todo caso, Jason, ¿sí entiendes esta contradicción lógica que hay entre las costumbres que tenían los judíos durante la época de lo que es los principios de la era común, la era actual?
con respecto del trato de los cuerpos. Biológicamente un cuerpo de 3 días ya tiene una putrefacción relativamente avanzada, o sea, dentro de los mismos cánones judíos, porque en aquel entonces no había cristianismo todavía, ¿sí? El cristianismo viene después, el cristianismo viene con los seguidores del rabino itinerante llamado Yeshua ben Yosef, o los rabinos itinerantes llamados Yeshua, ¿no? O sea, porque hay varias tesis de que no era solo uno, ¿no? La contradicción con las costumbres de aquel entonces y lo que dice el evangelio, o los evangelios, mejor dicho, y las contradicciones que hay entre los mismos evangelios, el relato de quienes encuentran ahora sí que la tumba vacía, varía de forma importante entre uno y otro evangelio, ¿sí? ¿Sí entiendes esa contradicción? ¿O, Mira, o es cabalística? Claro, como te decía, las mujeres fueron, como Jesús dijo que iba a resucitar el tercer día, fueron a buscarlo. Y ellas se asustaron porque vieron un ángel aparte de Jesús. No ¿En vieron a qué Jesús parte, espérame, en qué parte del evangelio dice que las mujeres fueron al tercer día a ver porque dijo que iba a resucitar en el tercer día? De hecho, No recuerdo eso. Eso es de suponerse, porque Jesús mismo dijo que cuando lo iba a crucificar después de 3 días iba a Ok, resucitar, y lo dijo muchas veces. es Dijo una varias suposición tuya entonces. veces. Es que me estás diciendo hay una contradicción entre las costumbres judías, pero estás quitando ese detalle de lo que dijo Jesús. Pues Sí, igual ahí Jason quería remarcar que el ángel no es canon en los 4 evangelios. El ángel aparece solamente, si no mal recuerdo, o no recuerdo si en Juan o en Lucas, porque en el evangelio más antiguo que tenemos, que es el de Marcos, si no me equivoco, sobre el cual se fundan luego el resto de los evangelios, porque es sabido que Lucas y Mateo toman a Marcos como una de sus fuentes. Primero, en el relato más antiguo que tenemos de la tumba vacía, solamente lo que hay es un hombre. Después pasan a ser 2 hombres, después se habla de un ángel, y creo que en el último evangelio, el más tardío, ya directamente son 2 ángeles. O sea que cada vez parece ser que se va de alguna manera mitificando el proceso. Y eso simplemente se puede constatar yendo a la misma Biblia y haciendo una lectura transversal de los 4 evangelios sobre esa misma escena, y ver cómo van variando algunos detalles, y se pueden sacar conclusiones interesantes. Como por ejemplo que Mateo se suele duplicar, por ejemplo, los milagros que están en Marcos. Si en Marcos Jesús sana a un ciego, en Mateo sana a 2. Si en Marcos Jesús ayuda a una persona, en Marcos ayuda a 2. Y así como hay un por 2 en muchas escenas, lo cual ya a uno lo lleva a sospechar sobre qué autenticidad puede tener ese relato y a quién creerle, ¿no? Vos ahora me hablás de que no se puede obviar al ángel. Ahora bien, si realmente fue un ángel y uno acepta, un evangélico, por ejemplo, te va a aceptar que los autores de los evangelios son inspirados. ¿Cómo puede ser que de los 4 evangelios solamente la mitad se hable de un ángel y uno diga que son 2 y otro hable de un hombre y otro hable de 2 hombres? O sea, si era un ángel, es confundible que es un ángel. No puedes confundir un ángel con un hombre. ¿Por qué dicen hombre y otros dicen ángel? No, bueno, ahí me parecería que en parte estás tocando la tesis de, no sé si sabes quién es David Fitzgerald. No lo he leído. Ok, David Fitzgerald dice que él mismo dice que no es historiador, ¿no? Sin embargo, te pones a leer lo que ha escrito, lo que ha estudiado, el tiempo que le llevó generar sus varios libros con respecto de la es miticista. Yo la verdad es que no soy miticista, ¿no? Pero bueno, él es miticista, ¿no? Y explica literalmente de una forma literaria, de hecho, el proceso de mitificación, de legendarización que hay en los 4 evangelios. Él agarra y hace el ejercicio literario comparativo que hay en el orden cronológico de los evangelios y la forma en la que estos evangelios son afectados de una manera
por decir de una manera, por el evangelio inmediato anterior. ¿Sí? Viene en su libro Mything in Action y en Nailed. Nailed es clavado, ¿no? Adelante, ¿Está en Sebastián. español, Rafa, eso? Para los que somos... Déjame ver, no creo que Mything in Action y Nailed estén en Igual, español, pero ahorita si lo querés, busco. déjame por escrito el nombre del autor y ahora yo lo investigo. Algo voy a encontrar. De hecho, Gracias. mira, Ok. busqué lo que me acabas de decir y sí, muchas veces los ángeles se ven como personas resplandecientes y aquí dice personas resplandecientes. En el otro, el ángel se le aparece a los soldados. O sea, son distintos relatos, pero están explicando lo mismo, porque son 4 personas diferentes. ¿Me entendés, no es? Y de hecho, hay una parte, en una película, Dios no está muerto 2, que justamente indica de que casi nunca los relatos de varias personas son exactos entre ellos. Siempre van a obviar una cosa o van a decir otra cosa. No, sí, Van a ese aumentar. es un pretexto A ver, maravilloso. ahí quiero comentar algo. Adelante, Phil, tu A micrófono. ver, una cosa es que cada quien presente una versión de una experiencia que se comparte en un colectivo de personas y otra muy diferente que las versiones que presenten estas personas se contradigan directamente entre sí. Yo No se tengo una contradice. lista, permíteme tantito, termino de explicarte, yo tengo una lista en Word de 190 contradicciones de los 4 evangelios más el libro de Hechos que he ido recopilando con el paso del tiempo, por aquí por allá. Entonces son 190 contradicciones directas. De hecho, Bart Ehrman en uno de sus libros aborda esto, la cantidad, las docenas y docenas de contradicciones que nos dejan claro una cosa: no se puede tener una historia coherente de la vida y ministerio de Jesús, porque son demasiadas, te digo, son 190 hasta el día de hoy lo que yo llevo recopilado. Y créeme que es producto de años de estar leyendo y releyendo y comparando y contrastando, y creo que la lista está bastante completa. Cuando quieras, en el grupo de la Cantina Ateo lo puedo subir, el archivo, y ya lo consultas tú en la sección de archivos y lo descargas para que tú lo leas. No tengo ningún problema yo con eso. Pero como te digo, muy difícilmente va a ser exacto los relatos de una persona a otra. No se pide exactitud, no se pide exactitud, se pide coincidencia. Ni siquiera Pero coinciden. Están coincidiendo. No, Están ¿cuál? coincidiendo. Están coincidiendo. ¿Un ángel o 2 ángeles? De hecho, se ve que son varios Personas. ángeles. O un hombre y 2 Varios hombres. ángeles, Judas se ahorcó o se le salieron las entrañas y cayó de cabeza. O se ahorcó de cabeza. Le digo, ahí hay una contradicción directa, ¿no? O sea, Judas se muere de 2 maneras diferentes. Judas se ahorca y se cae. Ah, no, bueno. Y también se le salen las entrañas. Oye, se cayó a un precipicio. Qué Ok. Ah, bueno. Se cayó Sí. en un precipicio. Perdón, mi error, ¿no? O sea, ahí sí, mis interpretaciones, ¿no? Ay. Jason, mira, Pero bueno, ya pasamos por un estábamos en montón de otro tema. cosas. No, bueno, es que, a ver, ya pasamos por un montón de cosas, ¿no? O sea, hablamos sobre los nazis satanistas que agarras y postulas. Hablamos sobre el hecho de que, bueno, pues Hitler evidentemente era ateísta. Era católico. Hablamos sobre la Biblia y esta afirmación que realizas de que el Génesis está cifrado a partir de la Cábala, cuando la Cábala, bueno, pues es evidentemente fuera del tiempo en el cual se pudo haber escrito el Génesis. Y luego hablamos sobre las contradicciones que hay y que son evidentes en los diversos evangelios. Hemos tocado también el tema de la idolatría y esta idea tuya de que el catolicismo es un sincretismo y que está tratando de hacer ahí valer ideas que no tienen armonía entre ellas, o que son opuestas, o que no son cristianos verdaderos desde tu punto de vista, porque dices, no, es que ellos no son cristianos de verdad porque idolatran no sé qué y porque las estatuas, etcétera. De verdad yo sigo esperando un teólogo cristiano que agarre y venga y diga, perdón, señor, su fundamento está mal pensado.
¿sí? De Puedes base. invitar a quien quieras. Pues ojalá llegue alguien, ¿no? Sí, bueno, ahorita nos hicieron favor de compartirnos la liga de una fuente bastante interesante. David, muchas gracias. Es la Skeptics Annotated Bible, ¿sí? Lo que significa que no necesitas ser ateo ni nada por el estilo para entender lo que está diciendo la Biblia anotada o notada por escépticos. skepticsannotatedbible.com creo que es el dominio. Sí. Ingresen. Si no saben hablar inglés, utilicen algún traductor de los navegadores. Son muy funcionales. Digo, más o menos dentro de lo que cabe. Y les puede ayudar mucho a acercarse a ver este tipo de contradicciones, ¿no? O sea, mira, Phil, tú mencionas 190 que llevas tú. Por lo que entiendo, son centenares, si no es que millares de contradicciones en la Biblia, lo cual es algo extraordinario, ¿no? Mira, eso es algo que le dije a uno que me decía eso mismo. Y espero que no se estén basando en un fragmento. Ya que le digo fragmento, en un versículo. Para decir esto se contradice con esto, por lo menos tendrás que usar un capítulo entero. Y hay que ver a qué se refiere. Todo Génesis, se podría decir. No, bueno, a ver, Jason. Génesis no. A ver. Te digo, Bueno, Génesis, es que Génesis es un los libro los capítulos Jason se componen de detalles. Claro, pero no Un puedes capítulo. agarrar un detalle para decir que se está contradiciendo A ver, el objetivo. tomemos algo muy, muy, muy trivial y muy simple. Si yo digo en un versículo, Jason lleva un pañuelo blanco, y algunos versículos después digo, en ese momento Jason llevaba un pañuelo azul. Eso Mira, es una puedo llevar contradicción. los dos pañuelos al mismo tiempo. Ok. No, bueno, pues sí, la cosa es ponerle pretextos a cualquier Bueno, cosa pero que se hay pueda poner. ejemplos que ni siquiera pueden. Por ejemplo, si alguien pregunta cuántas personas había en la cantina del ateo el 22 del 6 a las 23:51. La única respuesta correcta son 7 personas. Correcto. Hay 7 personas. Ahora, imagínense que cada uno de nosotros escribe un relato sobre esta charla y Rafael dice que éramos 15, Jesús María dice que éramos 3, David Ortiz dice que estaba él solo, Filiberto dice que éramos 7, yo también digo que éramos 7, y Ciencia y Jason dice que éramos 9. Y llegan esos relatos. ¿Cuántos éramos? ¿Qué maneras podrían tener de saber la gente en el futuro que considerase esos textos como sagrados? ¿Cuánta gente había? ¿Cuántos eran los apóstoles de la cantina 22 del 6 del año 1 de nuestra época atea, ¿no? Alguien me dirá, bueno, lo importante es que había gente. Bueno, para mí eso no es suficiente, sobre todo si se pretende historicidad. Obviamente no se contradicen en la afirmación general de que alguien había. No importa si hay uno o dos ángeles, si era un tipo o dos tipos, o si las mujeres eran solo María, o María Magdalena y 3 más, o un grupo. Había mujeres y había alguien ahí y Jesús resucitó. Ok, está bien, están afirmando algo, pero no con precisión. Y yo no entiendo por qué. Si bien le tomo que es cierto lo que dice Jason, que no se puede pretender una rigurosidad de historiador, justamente porque no pretenden ser un relato histórico. Los evangelios no pretendían ser relatos históricos, pretendían ser relatos religiosos de carácter carismático. Me parece a mí que buscaban justamente expandir, no pretendían una historicidad que es la que hoy en el siglo XXI le quieren dar a algunos apologetas, pero justamente porque no lo pretendían es por lo que no lo necesitaron además, porque fíjese que si hubiera sido la historicidad un factor tan importante, no se hubiera expandido el cristianismo como se expandió. No era algo requerido, ni era algo que se buscaba en los evangelios desde mi punto de vista. Ahora, yo no veo por qué una persona en el pasado no podían ser históricamente exactos o coincidir en cuántas personas estaban presentes en una misma escena. Hay casos por los cuales no hay una razón por la cual no se puede exigirle a 3 o 4 personas que narran relatos de una misma ocasión que estén de acuerdo en qué personas estaban presentes, porque tampoco es que había 500 personas presentes.
que está bien, no los pueden nombrar a todos, nombran a los más importantes. No, pues Sebastián, que para comenzar, ¿Puedo esta, hacer una esta pregunta al parte, amigo? un momento, Filiberto. Ninguno de los cuatro apóstoles o escritores del Evangelio fue a buscar a Jesús. ¿Entendés? ¿No? Esa parte, los cuatro están basándose en un relato de una de las personas. Cosa que, primero, el ángel que le apareció a los soldados, eso fue de madrugada. Después, cuando ya estaba la tumba abierta, eran otros ángeles más. O sea, no solamente estaba hablando de una sola persona en los cuatro. O sea, no fue que una persona la juntó a los cuatro y le explicó tanto, sino que el propósito en sí era explicar el suceso, como dijiste vos, en general, de que sí hubo apariciones angelicales y que sí hubo la resurrección. Yo no me imagino. Filiberto me estaba preguntando algo, disculpa. Sí, pero de todas formas, ahorita de acuerdo con lo que acabas de explicar, yo no me imagino en una corte jurídica que se aplique el testimonio de oídas y se llegue a un veredicto más allá de la duda razonable con ese tipo de testimonio de oídas, ¿no? Pero bueno, Filiberto, tu micrófono. Me agarraron. A ver, rápido. Jason, si yo te digo que el libro de Mormón es el verdadero testimonio de Jesucristo y tenemos el testimonio histórico de que José Smith se le apareció un ángel y a través de unas planchas de oro él pudo poner por escrito lo que hoy conocemos como el libro de Mormón. ¿Qué me dirías? Bueno, para comenzar, yo lo leí el libro de Mormón, no lo leí totalmente, ahora leí un 70%, 80%, y mucho de lo que dice es sacado del ocultismo, aunque no te puedo asegurar 100% que no tuvo una aparición angelical, porque pudo haber hablado con algún ángel maligno o algo así, no sé, no puedo dar una decisión tajante en el libro de Mormón, pero de ya te puedo decir que el libro de Mormón referido a Jesucristo es falso, porque está metiéndose, muchas de las cosas que dice se mete a terrenos que son de ocultismo. A ver, no habla, el libro de Mormón yo ya me lo leí completo y no habla de cuestiones ocultistas como tales, pero lo que sí veo es de que tú sí tienes un poquito de elementos para poderlo descalificar, porque como tú traes la idea preconcebida de que la Biblia, de que los evangelios son el testamento de Jesús, pues es mucho más fácil para ti descalificar otro libro. Entonces yo te pido esa apertura, esa capacidad que tienes tú para emitir una crítica, de otro libro, la apliques tantito con la Biblia. Porque mira, hay una situación, a mí no me cabe en la cabeza de manera muy particular que un Dios de existir tenga un pueblo favorito, como lo fue la nación de Israel en su momento, y luego envíe supuestamente a su hijo a una de las zonas con mayor nivel de ignorancia de la época, porque en comparación la cultura china le sacaba mucha ventaja. En Egipto se enseñaba a leer a los niños, en Roma también, o sea, comparado los judíos que vivían en el primer siglo era una de las naciones más ignorantes y más atrasadas del mundo antiguo. Entonces, como que ese Dios comete un gran error es más, el presentarse nada más en una región y para un pueblo en particular ya empieza a meter dudas en cuanto a cómo, o sea, si este Dios nada más se presenta con los judíos, ¿por qué no se presentó también con los aztecas, en los chinos, con los etcétera, en las islas del Pacífico? Porque si tuviéramos el mismo personaje diciendo más o menos lo mismo, diríamos, caray, aquí hay algo muy raro, eso no existe, ¿no? O sea, es para invitarte a reflexionar, no que me creas a mí, no, para nada me interesa eso, sino que tú desarrolles tu propio pensamiento crítico. Y si me dices, mira, yo creo en un Dios perfecto, pero yo específicamente Dios judeocristiano ya he investigado, considero que es una inversión humana, y así como el Dios del Islam y otros más, porque lamentablemente el ser humano en su deseo de querer saber se ha atrevido a especular de más, y esa es una de las razones por las cuales hay tantísimas religiones en el mundo. Ya. Filiberto, te voy a explicar. Yo considero que el libro de Mormón se mete al ocultismo cuando se pone a hacer ceremonias
en cementerios hacia los muertos. Eso es algo, una práctica muy común en el ocultismo de muchas maneras, de muchos tipos de satanismo. Ay, estás El hablando del tema bautismo, nigromancia. del bautismo póstumo, en buena onda, o sea, es un No, ritual interno, o sea, no manches. pero es algo que se repite y disculpa, no me interrumpas porque me hace perder el hilo. Después de lo que dijiste, de solo esa parte, bueno, me pasa que en esa parte, no solamente que era el pueblo favorito de Dios o el elegido, no eran los únicos que podían llegar a Dios, porque en la misma Biblia se habla de personas que no eran judías o israelitas o tenían que ver con Abraham, como Melquisedec, que es el que ya era sacerdote de Dios antes de Abraham y es el que lo bautiza a Abraham. Después está Job, A ver, no, Job era no, oriental. ahí no es cierto. A ver, No, el libro del Mormón disculpame, habla... es que no he terminado de decir Bueno, los dale. ejemplos. De ahí está el rey Ciro, que era de Irán, y también en otros países también podían llegar a ser como otros Abranes, porque hay una parte en la Biblia que dice que la ley está escrita en el corazón de los hombres y podían llegar a Dios. Y hay un relato muy interesante con un rey azteca que era Nehutzalcóatl, algo así, no puedo pronunciarlo bien, lo voy a buscar, que habla de que se opuso a todo tipo de idolatría, a todo tipo de dios antropomorfo, zoomorfo, hizo se podría decir un templo sin ídolo y prohibió todas esas cosas y fue rey a las orillas del lago Texcoco y es el que profetizó que los aztecas iban a perecer por una enfermedad terrible. Y muchos de sus libros, él hace libros, son muy similares a los salmos. Y él habla acerca del Dios universal o el Todopoderoso, aunque lo dice en sus términos. No, compadre, pero los aztecas El adoraban al espíritu sol, el creador principal que dios creó de a los ellos. otros dioses. O sea, hay mucho paralelismo de ese rey sacerdote con Abraham. Y así pudieron haber en muchas otras zonas del mundo. Solamente que en Israel fue donde más perduró más tiempo. ¿Me entiendes? Así pudieron haber muchos otros en el mundo, es lo que estás diciendo. Así pudieron haber, no, o sea, pues que sí es posible que haya habido más personas en el mundo que hubieran dicho de alguna religión monoteísta. So what? O sea, No, pero es que hay mucho paralelismo con los mismos mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de idolatría, ahí lo está A ver, eliminando directamente este rey. Jason, no puede, no, discúlpame, ahí estás muy equivocado. Los aztecas se realizaban sacrificios humanos y adoraban al sol. Entonces no puede haber, ni para empezando por ahí, no puede haber no se puede asociar, es forzar demasiado la historia de la cultura azteca para tratarla de empatar y de decir que Netzahualcóyotl o Tetzatipocla o alguno de otros tuvo alguna idea del dios judeocristiano. De hecho, el libro del Mormón, los mormones te defienden que de los nativoamericanos son descendientes de los judíos, porque tú dijiste algo contrario. Ellos defienden esa idea. Obviamente la evidencia genética lo tumba por completo, ¿no? Porque no hay ningún parecido genético entre por ejemplo, los nativoamericanos, los Sioux, los Pangui, todas las etnias de antes de la llegada de los europeos a lo que hoy es Estados Unidos, que parecido genético con los judíos, para nada, ¿no? Pero bueno, no es forzar demasiado, es ya irse Además, a un terreno demasiado especulativo. Me llama la atención ese tipo de argumentos porque son claramente una espada de doble filo. Decir que la religión azteca de alguna manera prefigura o que los aztecas tenían algún conocimiento de Jehová, también yo puedo decir de manera inversa y con la misma evidencia que entonces podemos verificar que en el judaísmo hay un cierto conocimiento de la religión azteca y que en realidad eso es una prueba a favor de que Quetzalcóatl es el Dios verdadero, dado que hay un paralelismo con el judaísmo. Claro. ¿Por qué darle preeminencia a uno y al rato andamos adorando a Tlaloc y a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl? Gente, me retiro, los quiero mucho, cuídense, buenas noches, descansen bien y nada,
Vale. Ya no pudiste Estaremos aguantar viendo más, mañana. Andrés, está bien. No, yo no aguanto. Aparte ya son las 12 de la noche acá y tengo que mimir. Tienes razón, allá es tarde. Acá está más Adelante, tardecito. adelante. Buenas Así que nada, noches. gente, cuídense. Un besazo y hasta Muchas luego. gracias. Quería Mira, pasar el nombre del tipo. No, lo que pasa es esto. Para los nombres que tenemos nosotros de dioses, depende mucho del idioma. Por ejemplo, el mismo Jesús, nosotros decimos Jesús en español, pero el original, en original hebreo es Yesou, diré en griego. Y así cada idioma tiene su propia manera. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con Astarot. Astarot era el nombre que se le daba a los cananeos, que era muy similar su idioma con el hebreo, porque, bueno, está cerca. Pero en Egipto el mismo dios era Azatot, y hay un cambio. a ver, De ahí, en Grecia era Astarte o Artemisa. Sí, en Astarte Siria en realidad era Cibeles. fenicia. sí, es cierto, de hecho. Sí, y en Babilonia era Ishtar y en los sumerios era Inanna. Que hay cierta influencia entre los pueblos que se van prestando de alguna manera a los dioses. Bueno, históricamente es una posición bastante respaldada por muchos eruditos, pero de esto no escapa incluso la religión Judía. hebrea, por decirlo así. Ujú, Eh, pero bueno, obviamente que Que depende cómo se hacían las invocaciones, porque son nombres de invocaciones en idiomas diferentes. Jason. Cada idioma tiene su nombre para invocar. No Jason. son sí, nombres sí, estamos de acuerdo, pero ¿a qué apuntarías con eso? a que los dioses aztecas en este lado del mundo vendrían a ser los mismos dioses cananeos. Pues fíjate que ahí estás cometiendo aquello de lo que acusas a los católicos. Ahora, Estás haciendo sincretismo. tengo una consulta interesante. En el caso de que se aceptase que son los mismos dioses con nombres diferentes, ¿por qué los aztecas le rendían culto sacrificando seres humanos con la creencia de que el sol iba a dejar de brillar si no lo hacían? Y no lo hacían los hebreos, dado que si es un mismo dios con mismos mandamientos, deberíamos haber encontrado una civilización azteca con un idioma diferente, pero con una cultura muy parecida a la cultura judio-cristiana. Y sin embargo, los ritos y la cultura y la manera de culto y de cosmovisión que tenían era completamente diferente. Tendrías que aceptar que Dios le ordenó a los aztecas sacrificar humanos en pirámides y a los judíos les ordenaba sacrificar Cabras. y a los cristianos les ordenaban no sacrificar nada. ¿Cómo ¿cómo no? resolves eso? ¿Cómo no? A los cristianos al final es el sacrificio último. El sacrificio de sangre más grande de todos los tiempos. ¿No ves que sacrificaron a Dios mismo? No, Sebastián, no sería la comparación de esos dioses con Yahvé, sino que serían con los dioses o con los Baales. O sea que por un lado está Yahvé, un Dios único, que es pura y exclusivamente de la religión hebrea, y por el otro lado tenemos el resto de los dioses, que obviamente vos considerás que no son verdaderos, que son los mismos en todas las religiones. No sé si notás que... Nunca he dicho que no eran verdaderos también ellos, son lo que son Bueno, no pueden ser todos verdaderos. No, sí pueden ser todos verdaderos, solo son inferiores a Yahvé. No, a ver, espérate. Pero tenemos un cristiano politeísta. Sí, claro, tenemos un cristiano politeísta, sí. Menos mal que no vivís en la Edad Media, porque te hubiera sido directamente al horno por afirmar eso. Sí, claro. No, claro, pero, hubieran hecho unas carnitas padrísimas acá con el joven, un pozole. Lo que vos decías, Sebastián, es muy similar la cultura azteca con la cultura cananea, con algunos cambios de matices por la raza y el ambiente también. Ay, no. El idioma. Pero no, eso es rotundamente falso. No, o sea, ¿a poco? A ver, perdón, no me vas a decir que los judíos preparaban pozoles, ¿no? O sea, en buena onda, no. Ahí obvio que no, pues, porque estás hablando de comida, en Israel no hay maíz. Sí, Estás haciendo una comparación. Explícale absurda. cómo preparaban el pozole, Rafa. No, bueno, a ver, para nuestro público. ¿Sí sabes cómo se prepara el pozole, Jason? ¿O cómo se preparaba originalmente el pozole? Sí, con personas. Ah, ok, sí. Aquí en México es un plato maravilloso de la cocina actual,
que se cocina con cerdo o con pollo, etcétera, ¿no? Y en épocas antiguas era un plato ritual, era un platillo ritual que se preparaba con carne humana, ¿no? Claro. Pero en Canaán se preparaba también platos similares, obviamente con trigo, porque aquí en Canaán no había maíz. No, bueno, a ver, Con carne humana también. sí, pero lo que estás haciendo, al final lo que estás haciendo es un sincretismo, estás haciendo racionalizaciones post hoc una detrás de la otra. A ver, pues tenemos Igual, historias. me gustaría saber qué fuente tenés, Jason, seria que afirme que los cananeos comían carne humana de forma regular. Porque, ¿ves? Eso creo que Te es... ganaste. Creo que es un mito que he visto que muchos, más que nada evangelistas, tienen esa visión de demonizada de los cananeos y me gustaría saber de dónde la han sacado. ¿Qué historiador que se haya dedicado a estudiar la civilización cananea? Yo he leído un solo libro acerca de los cananeos y no me he encontrado. Eran un pueblo de la edad de bronce, guerrero, que vivía en fortificaciones, similar quizás en su estructura social a la civilización minoica, pero todo ese tema de los sacrificios de sangre y que se comían niños y toda esa cosa que me he encontrado, no hay historiador que la respalde. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cómo has llegado a esa idea de que los cananeos comían carne humana, por ejemplo? Porque yo la verdad que no me dejaba frío con eso. Nos En la manda misma Biblia lo dice. una liga. Una liga, bueno, no es una liga, justamente estábamos hablando de ese tema, no sé, los otros días y la tenía a mano. Ahí Veritas están Fidei. las bases. Es un historiador mexicano, es bastante bueno. Pero sí, lo mismo, hay excavaciones también en Cartago, porque la cultura cartaginense y la cultura cananea son muy similares, se podría decir que es casi la misma, que se han encontrado urnas, así huecos donde metían a los esqueletos de bebés calcinados. Y también se comenta mucho, e incluso también está en la misma Biblia, que los mismos cananeos, aparte de hacer tanto sacrificio a sus enemigos, se los comían o hacían un montón de cosas. ¿Y eso no te parece, Jason, vos que estudiaste propaganda, no te parece propaganda política eso? No, porque está basado ¿Por en qué? datos arqueológicos y también... A ver, misma va Biblia un ejemplo, que- va un ejemplo de un dato medianamente histórico. ¿Tú conoces la historia de la isla de Cartago, Jason? La isla, no, Cartago no era una Sí. isla, era Túnez. O bueno, el ataque a los cartagineses, la Sí, guerra que tuvieron con los romanos. cuando ya se vieron rodeados por los romanos y vieron que no podían ganar, empezaron a sacrificar por montones a los niños a los hornos de los Baales, pensando que iban con eso a ser ayudados por Baal y no sé, o sea, perdieron. Ahí fue una derrota aplastante. Pero los Ahí está cartagineses un excelente ejemplo de propaganda. de propaganda. ¿Por qué no puede Ahora, darse? a ver, permíteme. Hace rato te hice una invitación a buscar más de una fuente, ¿sí? Ujú. A buscar múltiples historiadores que estuvieran hablando sobre el mismo tema. Que estuvieran hablando, por ejemplo, ahorita nos acabas de traer una fuente que se llama veritasfidei.org, ¿sí? Sí, es un amigo. Es un amigo, vale. Sí, está bien, qué bueno, padrísimo. ¿Tienes más fuentes que hablen sobre las similitudes entre los cananeos y los aztecas? Perdón, Ahorita nomás no tengo. Pero sí, estoy leyendo A ver, esta. Me gustaría leerles los 3 o 4 párrafos de cómo empieza esta supuesta similitud, porque ya por el enfoque yo me doy cuenta que esto no está escrito de una manera parcial. No, yo esperé encontrarme con un texto que me empezara a explicar la civilización azteca. Hay una mención muy corta del Imperio Azteca entre 1480 y 1500, el nombre de un soberano, y después directamente lo que dice es que los aztecas no tuvieron acceso a la cristiandad hasta la llegada de Cortés, que la salvación estaba fuera del alcance de las culturas nativas. Después empieza a citar a Juan directamente, empieza a citar a la Epístola de los Galatas, hace una cita de William Lane Craig, dice que los aztecas estuvieron bajo la influencia del pecado y suprimieron la verdad de Dios, no glorificaron a Dios, y después pasa a preguntarse por la magnitud del pecado azteca. O sea, esto no es un texto histórico.
Esto es un artículo, después ya abajo empieza a hablar de perversión sexual, no sé qué fuentes maneja esto, están abajo de todas las fuentes, pero no me parece un texto que esté, bueno, de hecho las fuentes, estoy viendo que el 50% de las fuentes son citas de la Biblia, lo cual está bien, después tenemos otras fuentes, son cartas de conquistadores españoles, como Cortés pero no veo que haya acá un estudio histórico objetivo. No sé si ustedes, yo fui directamente al texto, Ujú. Sí, me no, parece que no es... Sebastián, La palabra. Sebastián, el texto está referido justamente a comparar la perversión o la degeneración mental o de pecados entre los cananeos y los aztecas. Obviamente que no se mete a estudiar detalladamente Bueno, los No, cananeos no, y no, los no, ese aztecas, no es el pero fin de hay ese hartas artículo, similitudes. Jason. ¿Qué? yo Jason, creo que a que ver, este artículo es bastante, ¿cómo decirlo, no? sesgado. Difamatorio en el sentido de... eh, no, bueno, nada, sería meterme, no quiero herir sus a ver, yo susceptibilidades, quiero pero... opinar. Bueno, No es Yo Sebastián, le un di pero un artículo, es vistazo. un que envíes la manuscrito. fuente porque pone más de 30 fuentes de libros y de cartas que son bien fiables históricamente también en las cartas de los españoles, los primeros colonizadores, porque ellos hicieron estas cartas para explicar a los nuevos y que tengan ese cuidado, porque también hubo mucho sacrificio de españoles por parte de aztecas también. Y había Claro, A ver, pero Jason, ese es el principal problema. Bueno, yo le paso el micrófono a Filiberto que quería hablar hace un rato, pero lo único que te digo es que ese es justamente el problema. Estás viendo la historia contada desde justamente la posición contraria. Es como si yo fuera a leer los escritos de Hitler para entender para hacerme una idea sobre los judíos. Acá la manera de conocer realmente lo que pensaban los cananeos o lo que pensaban los aztecas es yendo a historiadores que recuperen textos, bueno, textos no hay tantos de los aztecas, o vasijas, o elementos propios de la cultura azteca que nos puedan decir lo que los mismos aztecas pensaban de sí mismos. No lo que los conquistadores españoles pensaban de los aztecas, o lo que los nazis pensaban de los judíos, o lo que los cristianos o lo que los hebreos pensaban de los cananeos, que en esa época eran sus enemigos naturales. Vos tenés que ver Tienes que ver lo que los cananeos pensaban sobre sí mismos, no la historia contada por el otro lado. Encima es el lado a ver, victorioso déjame, históricamente. dame Sí, chance, Sebastián, Sebastián. pero hay A ver, mucha espérame, historia en el tema de sacrificios humanos en los aztecas Jason, y también en los cananeos. Jason. A ver, ya le di un vistazo al artículo. El artículo en ningún momento hace una asociación entre los cananeos y los aztecas. No realiza ningún paralelismo. Habla del pecado de los aztecas, hace una mención del pecado de los cananeos, pero nada más para indicar que es algo que desagrada al Dios bíblico. Hasta ahí. Y luego describe todas las atrocidades desde el punto de vista cristiano que cometieron los aztecas, como sacrificios humanos y promiscuidad y etcétera, etcétera. En ningún momento el artículo sostiene tu punto de vista. Yo creo que No, ya sí lo deberíamos de hace. cortarle este tema. Espérame. Yo creo que debemos de cortar este tema porque no tiene ningún sustento más que tú lo quieres forzar, pero no, y ni existe fuentes históricas serias de críticos, de especialistas historiadores que nos puedan llevar a esa conclusión. Punto. Aquí dice, Sí. conclusión, las similitudes entre el pecado de los aztecas y cananeos son notables. No Hay conozco que los hacer, pensamientos hay que de hacer todos. notar, creo yo, que este no es un artículo, pues es un manuscrito publicado en un blog. O Sí, sea, sí, no es un literalmente. artículo serio. Termina con amén. Sí, o sea, a ver, Porque pongan un montón de fuentes de las que extrajeron algunas partes del artículo, no quiere decir de que el artículo en sí sea confiable, pues. no, O a ver, yo sea, estoy revisando también las partes en las que dice la fuente es esta, ok, habla de la cantidad de gente que había en los aztecas, ¿no? La siguiente fuente habla de la cantidad, el comparativo que hay, entre la cantidad de habitantes de Europa en Inglaterra en esa época y la cantidad de habitantes de los aztecas en esa época. Los Y así aztecas sucesivamente. mataban, Permíteme, sacrificaban, no sacrificaban. Jason, permíteme. No, O es sea, que
Pues es que, a tranquilo, ver, como si escucha. nunca, como si no hubieran hecho esas cosas los aztecas. ¿Quién está O sea, negando? A ver, nadie está negando que las prácticas aztecas eran terribles, ¿sí? La diferencia no. radica en que tú estás afirmando que tenían prácticas similares a las cananeas y de Eso inicio sí. lo que te pidió Sebastián eran fuentes históricas en las que se explique y se indique con claridad que los cananeos tenían este tipo de costumbres, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, pues que los aztecas tuvieran... Hacia los aztecas. bueno, ¿puedo hablar o no? Si hablas mientras hablo, está cabrón que nos entiendan, ¿no? De todas formas, mira, ya son 10:20, ya llevamos un rato aquí platicando. Como es costumbre contigo, es difícil llegar a algo porque tus fuentes, insisto, hazte de más fuentes, güey. O sea, esta cosa que nos trae no es una fuente, cabrón, ¿sí? Ese es un compendio editorializado específicamente por una persona con un objetivo particular. Güey, agárrate historiadores formales, agárrate más de uno, lee la historia de cada uno y entonces te puedes formar la opinión que te estés formando, pero no seas pensado por los otros, ¿sí? Pero está equivocado en las prácticas que hacían los aztecas. Que la ultramadre. El punto no eran las prácticas aztecas. No, Lo sí es que el te punto. escucha, no, Jason, Mi punto lo es que te ese. Jason, escucha, Mi punto carajo. es ese. No, escucha. Lo que te pidió Sebastián específicamente no fueron las fuentes de las atrocidades aztecas, sino las fuentes de las atrocidades cananeas. Bueno, yo le pasé de las aztecas. Pues es que entonces, Disculpa, Feliberto, al parecer no estabas prestando atención cuando Sebastián agarró y te dijo, oye, güey, las atrocidades cananeas fuera de las interpretaciones bíblicas, no aparenta haber ningún historiador que agarre y diga que los cananeos tuvieran esas costumbres. ¿Sí? De hecho, se han encontrado muchos huesos calcinados de bebés Ahí, y mira, fuentes no. biológicas. Ahí No, sí, tráete sí. las fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas, más de una, porfa, porque si agarras y me traes al güey que dice que encontró el arca de Noé, pues te lo voy a echar, me voy a reír. ¿No? Bueno, No, ahí, el ahí arca de te Noé. recomiendo, Jason, que vayas con historiadores serios, como puedo nombrar uno en español, Gregorio del Olmolete. Tiene un libro que se llama Mitos, Leyendas y Ritos de los Semitas Occidentales, donde explica seriamente, con citas, fuentes y referencias arqueológicas, lo que sabemos acerca de las prácticas semíticas. Y una cosa interesante que quiero recalcar es que es una postura, ¿no? Pero una buena parte de los eruditos cree que los israelitas eran cananeos, de hecho. Se tiende a pensar que los israelitas, que eran un pueblo completamente diferente, sin embargo, autores como Silverman o Finkelstein defienden que de hecho los hebreos no son más que una fracción del pueblo cananeo de la frontera occidental de las tierras altas de Canaán, en contraposición con los habitantes de los valles de Canaán, que es lo que en la Biblia se narran o nombran como cananeos. Pero no hay una diferencia fundamental a nivel incluso genealógica entre los cananeos y los israelitas, o sea que tienen una base común. Por lo tanto, cuidado con lo que se dice o con lo que no se dice de los cananeos, porque pueden estar más cerca de lo que parece. Sí, siendo ese el caso, los israelitas acusan a los cananeos, siendo ellos también cananeos, ¿no? ¿Qué quieres decir, Jason? No, sí tienes razón, tienen mucho parentesco los cananeos con los judíos, lo que varía mucho es la cultura y la civilización entre ellos, porque mientras los hebreos no hacían ningún tipo de sacrificio porque vienen de la ideología, vienen de Abraham, que se oponía a todas esas cosas, los cananeos sacrificaban a los lindos bebés, gente, y eran pueblos muy guerreros y muy territoriales y constantemente iban y invadían Egipto, otras ciudades, eran un pueblo realmente hostil. En cambio, los judíos en comparación no buscaban esa hostilidad, al menos no a esos niveles. Tráete las fuentes históricas. A ver, quiero hacer un comentario. Rafa, adelante, Rafa, estaría muy bueno, estaría fantástico, ¿sabes a quién podríamos invitar acá para que nos dé la perspectiva judía de los orígenes de
del pueblo judío y todo. No sé si hayas tratado alguna vez con Irving Gatel. Él es un mexicano, él es judío de sangre y es teólogo además, y tiene unos videos muy interesantes en YouTube. Él es uno de los principales escritores, se les puede llamar así, de artículos de la página Enlace Judío, que es una página judía mexicana. Y yo lo tengo de contacto de Face y yo he tenido algunos intercambios breves, pero bastante sustanciosos. Le he hecho algunas preguntas y el tipo está muy documentado. Sería Sería genial, interesante Filiberto. invitarlo un día de estos a él aquí para que nos dé una plática, porque lo que está haciendo Jason es forzar totalmente culturas totalmente diferentes, disímiles entre sí. Sí, o sea, los cananeos con los aztecas, hazme el favor. Sí, Bueno, adelante, Yo tengo Sebastián. una comparación No, con me sumo, con deidades y religión con religión. Ya después la cultura y las personas, el idioma es completamente diferente. No, es que o sea, insisto, tratas de hacer paralelismos donde no parece haberlos. No, sí, hay mucho paralelismo. Sí, claro. El tema de sacrificio y el Todo, tema igual de y cómo- todo Mira, eso puedes hacer las se- afirmaciones gratuitas que gustes, Jason, pero si no pasas de afirmar, porque varias veces has afirmado gratuitamente y has presentado documentos absolutamente insuficientes para sostener tu tesis. Yo me sumo a la petición de Rafa, documéntate bien y la próxima vez trata de defender tus ideas, pero con sustento. Porque yo puedo decir también que, por ejemplo, ¿sabes a quién me pareces tú muy parecido? Pareciera que fueras un mormón, porque los mormones son los que dicen que los pueblos nativos son descendientes de los judíos y tratan ellos de establecer una conexión absurda, monumentalmente absurda, entre los pueblos nativoamericanos y los israelitas del Antiguo Testamento. O sea, está de locos realmente. Mira, yo te voy a contar algo rapidito. Yo viví en Palenque 10 años. Palenque, la ciudad donde está la zona arqueológica de Palenque. Me tocó conocer unos arqueólogos y hay un arqueólogo allá en Palenque que se llama David Morales Fimbres, cual lo pueden buscar en Facebook. Él es amigo mío y él radica ahí permanentemente en Palenque y él lo contrata este grupo de arqueólogos norteamericanos porque llegaron con todos los trámites ante el INA, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, hicieron algunas excavaciones periféricas en la zona arqueológica de Palenque. Pero cuando yo me metí a investigar, cuando yo viví 10 años ahí en Palenque, fue que los conozco a estos compas, resulta que eran mormones y lo que ellos estaban intentando hacer era recopilar información que sustentara la tesis de que los pueblos nativoamericanos, de que los pueblos nativoamericanos, aztecas, mayas, incas, etcétera, eran descendientes de los lamanitas y los nefitas, o sea, una marihuanada, perdón de la palabra. O sea, yo cuando empecé a cuestionarlos, ¿sabes de qué me di cuenta? Eran arqueólogos titulados. El problema es que el adoctrinamiento ideológico les nubló el cerebro. Ten cuidado que no vayas a terminar como esos arqueólogos que yo conocí. No, por eso a cada rato les recuerdo que de donde está al terraplanismo no hay mucha distancia. No. Yo, Filiberto, estoy haciendo la comparación entre dioses y la religión. Ya después de que sean la misma raza o genéticamente o antropológicamente estén relacionados, solamente están relacionados porque también son humanos, pero de ahí... Pues es que, a ver, Jason, no es mal plan, pero agarrar y decir, pues es que diferentes culturas tenían ideas de Dios, por eso hablaban del mismo Dios, pues suena a un razonamiento post hoc. No, pero bueno. Pero no estoy hablando de los mormones, yo estoy diciendo de que... No estoy hablando de los mormones, estoy hablando de tu postura. Estoy hablando de tu postura, no de los mormones, pero bueno. Si vamos a hacer mitología comparada y buscar, leamos autores, leamos a Mircea Eliade, leamos a Rudolf Otto, leamos a la gente que realmente se encarga de eso y que ni siquiera se dignan a hacer afirmaciones tan lanzadas. Se puede buscar un origen común, se puede hacer mitología comparada. De hecho, es algo que a mí me encanta, claro. Estudiar la mitología comparada, justamente para entender la religión como un fenómeno social y ver cómo en diferentes puntos del planeta se van generando de la mano, también de la mano del desarrollo social, diferentes puntos de vista, que después constituyen lo que son las religiones, pero
Por eso, si vos, Jason, no pretendías afirmar que eran el mismo Dios, entonces no sé a qué vino tu afirmación. Lo que vos dijiste es, los aztecas sacrificaban gente, los cananeos sacrificaban gente. No presentaste evidencia de lo segundo, incluso aceptándotelo, y, ok, también muchas otras culturas sacrificaban, en el determinado punto, recurrían a sacrificios humanos. ¿Y eso qué vendría a probar? Y también muchas otras culturas no recurrían a sacrificios humanos, porque no creo que vos me estés afirmando que los hebreos eran la única civilización antigua de la historia que no recurría a sacrificios humanos. No, pues como eso sería No, decir no, no. un disparate. Por eso te No, no, decía, ¿cómo es? Se Que hay un sintió, paralelismo entre los dioses, casi en todo el mundo. Hay un paralelismo y no todos los dioses son iguales, obviamente. ¿A qué decías, Alejandro? Disculpa que te corte. sí, se sintió el temblor hasta Argentina o hasta México, No, para porque nada. nada más del sur de No, Lima, un terremoto Alejandro, de acá 5.8 tenemos. en Sí, Argentina no. vivimos en un terremoto permanente llamado economía argentina, así que no nos afecta nada. Allá no sienten los temblores, pero bueno. Y No, no, no. con eso cerramos el programa de hoy, la No, no, verdad. no. Ha sido, Este, es un buen momento para cerrar. Gracias, Jason, no, por las es participaciones y que, todo. de hecho, Este, antes que me olvide, venía a decirte un tema que si podíamos hablar. ahorita que termine de Bueno, era cerrarlo, ahora, me pero nos platicas, metimos ¿vale? a otra. ¿Ah? Ahorita que termine de despedir el programa, me dices, ¿vale? Ya. Vale. A todas las personas que nos siguieron en Twitch, muchas gracias, buenas noches, muy buena suerte. A quienes nos vieron en YouTube igual. Nos vemos a la próxima, que es muy probablemente sea el día de mañana. Hasta luego, buenas noches y buena suerte.